he puesto de título respondiendo mucho a la audiencia. A ver, para que se pueda diferenciar Con del mucho otro. amor. Respondiendo con mucho amor a la A audiencia. ver, vamos a ver. Os Espérate. queremos a vosotros y a vuestros superchats. Vamos a ver. Deja ya del superchat. No seas pesado. A ver, vamos a ver. Si alguien nos está viendo, que comente. Y podremos ver si realmente los comentarios van o no van. Pero es muy raro, yo no he tocado nada. No sé por qué ahora de repente no funcionan. No funciona el chat. Es que es Tenemos muy que hacer la extraño. intro otra vez, esta de... No sé, pero por ahora aquí no hay ningún mensaje en el chat. Esto es muy raro. A ver, espérate. Vamos a ver. 2 espectadores, 7 espectadores. Venga, vamos, esto va subiendo. A ¿Habrá ver. pasado algo en YouTube, como ha dicho? No sé, yo no he tocado nada. Igual es eso. Igual ha habido algún problema en YouTube. Alguna vez ha habido alguna caída de estas de la red. O movidas de estas, pero... A ver, chat destacado. Es que... Es que sin A ver. comentarios del chat, ¿verdad? Pierde su gracia. Claro, claro. A ver. Hola, hola. Vamos a ver. O sea, yo sí puedo comentar. Mm. Vale, por fin. Joder, ya, la primera es, ¿podrían invitar a Enrique Dussel? Su perspectiva. Bueno, vale, vale. Un momento, que estamos aquí con una movida que nada de nada. Vale, bien. Ahora, qué guay. Bien. Vale, ok. Venga, vamos ¿Pero el, a... el directo anterior lo vas a dejar? Pues yo qué sé, no sé, ¿qué hago? Venga, todo suma, ¿no, Ray? Todo monetiza, venga. Ay, no seas capullín, anda. Vamos a ver, espera. No, a ver, lo que pasa es que es un poco también... ahora raro el tener que volver a repetir todo, ¿sabes? Es un poco extraño, no sé. A ver, bueno, vamos a ver. Un momentito que pueda... Hombre, no es extraño si borras el anterior, si dejas los dos, va a ser un poco efecto de vu. ¿Déjà vu? ¿O O será déjà vu, ¿cómo es? déjà vu? ¿Déjà vu? Sí, pero Bueno, bueno, pues déjà vu porque... Vale, vale, a ver, espera. Bueno, a ver, saludos, Ave, saludos, Hollis, Alberto, Pedro, Alkim88, Eric, Cehat, Jorge Reyes. Deberías entrevistar a la youtuber mexicana de arte Roberta Villarreal. Pues si ya. A ver, vamos a ver. A Roberta Villarreal, yo le he escrito y le dije: Hola, ¿qué tal? Existo. Si quieres algún día podíamos hacer algo, podías participar en alguna de nuestras tertulias. Todavía estoy esperando las respuestas. Lo he dejado ya, he dejado constancia varias veces en vídeos en YouTube y no ha habido respuesta. Pues yo qué sé, estará muy liada, no pasa nada. A ver, ahora si se puede, ya veo comentarios, parece que va, ahora sí, hacer la intro. Vale, a ver, vamos a hacer, ¿hacemos otra vez la intro o qué? Sí, hay que hacer la intro y vamos a repetir, Vale, va, vamos a, yo a ver, creo. a ver, a Sí, ver sí. si nos sale. Lo que pasa es que sí, la intro estaba muy guay. Bueno, a ver, hola a todas y todos, somos Reyitox y hoy tengo a Mark Jules como invitado y vamos a intentar Por repetir segunda vez, por segunda vez. Hemos tenido un problema con el directo anterior y ahora lo que vamos a hacer va a ser intentar repetir una intro similar a la que teníamos antes, que había que iniciarla en el minuto 20607, que es justo cuando Fernando Castro formula sus palabras tan sentidas en yo las me empiezo a que... sentir un poco como en el día de la marmota, ¿puede ser? Sí, 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 yo también, yo también. A ver, espera, un momentito, vamos a ver. Género, música clásica. Tenemos que poner una música clásica para ambientar un poco lo que es Una el... cosa, Ray. Sabes Di. que Fernando siempre tiene costumbre, Fernando Castro, de observar. Él, en vez de escucharte, te observa qué libros tienes en tu habitación. Sería la Sí. risa que la próxima vez que tengas un debate con él te pongas ese fondo y verle a él cómo está buscando a ver qué libros tienes. Sí, la verdad que sí. Y luego de repente cambias el fondo y pones el del fuego. A ver, un momentito, que elijo la música. Vale, esta misma, va. Esta misma música. Vale, va. Empezamos con una buena intro como Dios manda. Vamos allá. A ver. Para empezar, un momentito que ponga aquí Aquí el debate. Perfecto. Y ahora ya tengo la música preparada. Ahora esta es la buena. Esta es la El buena. intro del vídeo. Empieza ahora. Esta va a ser Ahora buena. empieza el Esta va vídeo, a ser la chicos, buena. chicas. Ahora empieza. Escribí hace un rato, Fernando, ¿se apetecería entrar a hablar de esto? No lo tenía planificado y es porque no era algo... Cara triste, Mira, Mark. ¿qué es lo interesante de tu canal? Que es inesencial. Tu canal es inesencial.
no tiene esencia. El canal no tiene ninguna utilidad, es una auténtica inutilidad. Es más, es una basura total. Y es porque una basura es inesencial y es una inutilidad como gigantesca, por lo que... Alguien tenía que decirlo. Claro, Por lo fin. por eso... Este trozo del doctor Soriano, alguien tenía que decirlo. Yo tengo la sensación como de que se lo llevaba guardando tiempo. Sí. Puede Se ser. lo llevaba tiempo, yo creo que lo tenía ahí atragantado. De hecho, Ya- espera, ya- no, ya- no, deja. Ay, espera, qué pena. espera, es que voy a bajar la música clásica esta, tío. Que es Vale, que es que el me está programa dejando que habías sordo aquí. congelado, creo que. Mira, yo sigo al doctor Soriano desde hace tiempo y creo que jamás le he visto sonreír tanto. O sea, nunca le he visto tantos dientes, de hecho. Él que siempre está serio, que parece un tótem, Ya, Jamás- ya. A ver. con esa sonrisa tan amplia. O sea, Vale, a ver. nunca, Sí, es verdad, es verdad. jamás a ver. nunca, que es más todavía. Sí, tienes razón. La verdad que yo tampoco recuerdo haberle visto sonreír tanto, ¿eh? Se Mira, regodeaba, ahí ¿eh? está. Mírale. No parece él. Es como Sí. el gato de Alicia en el País de las Maravillas. Es el gato de Jair ese de... Bueno, a ver, vamos a acabar de escuchar este momento lapidario. Vamos allá, un momentito. Mirad las caras de todos, cómo reían, ¿eh? Todos. Mira Rafael, que... Mira, sí, o sea, Eduardo, todos. como es el más jovencito... Y yo, es mira, el prudente. Aleix también. Aleix es que se parte, bueno, Aleix. En fin, Pero a ver. Eduardo, que es el más Espera, prudente- vamos allá. Sí, di. No, ¿Qué? Eduardo, que es el que más se contiene, pero por edad, ¿sabes? Porque sabe que si no se puede llevar una colleja a Ya. lo tonto. Por eso, Gracias. por eso es imprescindible. O sea, Al superchat, ahora sí. por eso es imprescindible. Es decir, la necesidad de tu canal Lo es que necesito. tu canal es una completa idiotez. Y entonces, como Perdón. Mira tu carita, es tío. imprescindible. Ay, mira qué carita tienes. Mira, no, doy un poco de pena, ¿eh? Parece que se te van a saltar las lágrimas. Ver a todos tus amigos riéndose de ti y tú Sí, ahí es que es eso, es aguantando una la enfermedad, compostura. claro. Mira, ¿eh? Habrá la gente que nos esté escuchando ahora, ¿por qué lo está viendo? Mira, Pues cómo porque es trago una saliva. inutilidad. Porque no están ahora, si estuvieran escuchando para fortalecer su yo, para fortalecer su personalidad, pues que dejen de verlo. Porque aquí no vamos a dar consejos a nadie. O sea, esto no es un lugar que meta supositorios a la gente. Es más, ni siquiera saben, el debate sobre cómo se mete el supositorio sigue abierto. Porque hay quien dice es con la punta. Bueno, aquí ya nos vamos. Aquí ya. Aquí ya sale el Fernando Castro que se va en calcetines por la calle a chupar estatuas. Bueno, a ver, que ya se me escuajeringa aquí el setup. Joder, macho. Bueno, Son tus colegas, ¿no? estos son mis colegas, con Bien, amigos de así, YouTube. con amigos así. Es ¿quién que los quiere? colegas de YouTube son... tienen mucho peligro, ¿eh? Ya. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una especie. La intro esta la conservamos. El otro vídeo lo voy a dejar ahí, por lo que tú dices, oye. ahí queda. Monetiza, ¿verdad, Ray? Si monetiza, pues hay Todo que es un dejarlo. pasito más para llegar a Andorra, tío. O sea, tú piensas que cada pasito... En fin, bueno, va. Vamos a buscar. A ver, mira, vamos a hacer una cosa. Y es que vamos a mirar en el. Voy a hacer una Espera. cosa. Voy a dejar, ahora que ya tenemos a nuestra audiencia, qué gusto poder tener el chat activo y ver los mensajes de todo el mundo, porque la verdad que era un poco chocante, ¿eh? Lo de estar ahí hablando, digo, qué raro, tanto tiempo y que todo tan vacío, digo, esto es muy extraño. ¿Se habrán puesto de acuerdo? Yo Se habrán aprecio. puesto todos de acuerdo para mandar un super chat, tío. Bueno, va, a ver, voy a hacer una cosa, mira, voy a compartir la pantalla con... Aquí. Estos son los vídeos que tengo hechos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es... Bueno, el rollo es que, claro, yo no veo el chat, pero... A ver, espera. A ver si puedo... Aquí, vale, un segundo. Vale. Voy a ir pasando por aquí los vídeos y las personas que nos estéis viendo, decirnos qué vídeo queréis que contestemos a las respuestas que haya, o sea, a los comentarios. ¿Vale? Vale, vamos allá. O sea, tendría que aparecer ahora aquí abajo el próximo comentario que aparezca debajo de Saludos para Mar de Eric Skredar. Pues aparecerá alguien que dirá, pues comenta el vídeo tal. Y ese Hola, será Eric. el que comentaremos. Venga, voy bajando, ¿eh? Voy bajando. Hostia, dime si esto no es democrático, ¿eh? O sea, dejar que la propia audiencia elijan
qué vídeo es el que quieren que usemos para responder a los comentarios. Yo creo que lo siguiente sería pasarles tu contraseña directamente de usuario y que ellos gestionen el contenido. Que lo hagan todo ya, ¿no? Que te digan cuándo grabar, todo, sí. Alguno de Rayitox Talibán, dice Jorge JM7, que es uno de los miembros del canal. Desde aquí, mis respetos. Es suscriptor, ¿no? No, suscriptor no. O sea, cuando... Ahora, si por ejemplo... Bueno, no sé si tú lo has visto esto, Mart. Mira, un segundo. Debajo del vídeo de YouTube, donde la gente nos está viendo, hay un cuadradito que pone ahí unirse. Entonces, pueden unirse y por 1,99 pueden colaborar con el canal. Un suscriptor, que es que aparece como esa especie de S verde así, ¿no? Como, eso es. Pues un suscriptor, claro. Sí, bueno, creo que es diferente porque igual hay más gente que son suscriptores, pero no son miembros del canal. O sea, no son como socios o no sé cómo llamarlo, ¿no? Del canal. Pero bueno, vamos allá. A ver. Pues un suscriptor VIP. Vamos a ver. Vale, pues Jorge, que es suscriptor VIP, dice alguno de Rayitox Talibán. Pues venga, va. Venga. Yo quería realmente el de Rayitox Talibán reservarlo para hacer un especial de Rayitox Talibán, vale, pues... y que fuera ya la guinda y contestar a todos los mensajes y hablar un poco cómo había sido la experiencia y tal. Pero en deferencia a Jorge, ya que es miembro del canal, pues venga, vamos a elegir un par de Rayitox Talibán. Jorge manda. Jorge manda, venga, va. Hay que tratar bien a... A los VIPs hay que tratarlos. A los VIPs hay que tratarlos bien, venga. A ver. Pedro Frías dice, ¿puedo emplear El sueño de una hormiga de Marte como título? ¿O ya lo ha registrado Master? Es un buen título en realidad. Bueno, aquí ya le he respondido, o sea que vamos a buscar uno que no haya respondido. Sí, pero esto va a ser muy surrealista, yo creo, ¿no? Porque como estás interpretando el personaje este, me imagino que las preguntas serán un poquito también en esa línea, ¿no? Un poco así como de... Sí. Corte así... Me hace gracia que, o sea, vas a ir de Rayitox Talibán con las gafas ahí todo así, todo serio, de vendedor de enciclopedias, y te ponen, eres tú, qué guapo, te ves muy bien, muy interesante, y dices, hostia. ¿Pero esto es YouTube o es Tinder, tío? O sea, Yo qué sé. a mí explícame. A ver, simboliza la edad viril y se asemeja a los tonos claros de un violín. Y sin haberlo pensado me ha salido un pareado. Es que, bueno, aquí es que a ver. Tienes gente, es que tu audiencia, ya lo he dicho mucho en otra ocasión, es muy top, ¿eh? O sea, Mira, aquí, por los comentarios. Aquí me dicen, tu terno es de los 80s. La camisa está un poco mal planchada como camisa de oficinista desempleado. Pero aquí también, ¿qué le vas a contestar? Pues Te fijan en todo, ¿eh? Talibán, otra vez. Talibán es fino, mira su traje tan propio y elegante. Es un dandy del arte. ¿Quién lo viste, maestro? Nada, yo. Y la mayor parte de ropa reciclada de mi hermano. Cuando él tira la ropa... Cuando mi... Tú ya lo conoces eso. Cuando mi hermano tira... Yo, de hecho, casi todo lo que llevo... Mira, ahora mismo... Creo que lo único que no llevo así reciclado son los calzoncillos. Todo lo demás... Esto regalado. Esto creo que también. Los pantalones creo que también son regalados. O sea, yo soy un poco traperillo. A ver, hostia, iba a contestar este, pero es que es un poco largo, ¿eh? ¡Ay! ¡Oh! Este es muy bueno. El Ankais. Mira. Aquí pasa una cosa súper divertida. Ankais, yo no lo conozco, ¿vale? Pero yo creo que Ankais vio este vídeo de Rayitox Talibán y por supuesto se lo tomó muy en serio. Muy en serio. Y él, ¿no? Respecto al arte abstracto que yo criticaba y que me lo cargaba, decía, ¿cuál es la forma de la música? No se la veo, por lo tanto la música es una abstracción absoluta. Así que el arte abstracto, claro que existe. Porque todas las artes son expresiones y de la misma manera que las escrituras y discursos son expresiones que usan la palabra, las artes visuales tangibles, intangibles y escénicas son expresiones alternativas a la palabra, con diferentes técnicas y estilos, todos muy libres y respetables. Hilma inventó el arte abstracto como una forma de hacer visible lo invisible y espiritual de la vida. Por lo que el arte abstracto existe, y no es nada nuevo, existe de los primeros pintores rupestres. ¿Y qué es la santidad? Yo a este cambio aquí ya me perdí un poco, pero bueno. ¿Y qué es la santidad? La santidad por su intangibilidad... Joder, a ver si la digo bien. Intangibilidad no tiene forma. Pero los dogmas medievales del Vaticano han impuesto el símbolo abstracto de la aureola como símbolo de santidad en nuestra cultura occidental por contrato de encargo de obra. Bueno, en fin. Voy a saltarme todo de esto. Bueno, aquí tenemos un pintor con cerebro, de los que vale. Antes en el vídeo anterior. Y si un arte nos expresa una idea o concepto o tema, es una buena obra. Si no nos expresa nada,
es porque no es buena, al margen de si es abstracta o figurativa. ¿Alguna duda más? Esto queda un poquito ya. Saludos. Bueno, o sea, me gusta, pues lo podemos responder en serio, ya que él lo plantea en un tono serio. Bueno, O sea, claro. a mí es que me parece como súper rotundo esta gente que dice esto es arte o no es arte. ¿Eh? O sea, Sí. el quitarle la capacidad de existir a algo. Es muy heavy Ujú. eso, si lo piensas. Es muy rotundo. Decir algo, esto tú no eres, esto no es. O sea, es ahí donde me choca mucho esta gente que dice que el arte contemporáneo, el arte conceptual no es arte. ¿Cómo le puedes quitar a algo de esa manera tan rotunda la capacidad de existir? Es que esa es un poco la idea, ¿no? Y luego, de hecho, hay una cosa que me llamó mucho la atención y es que posteriormente, a ver, espera, a ver si lo encuentro, ¿eh? Un momentito. Creo que fue por aquí. ah, con Ancaíz hubo una historia. Vale, aquí, mirar, ¿eh? A ver, un segundo, espera, porque tiene aquí. Un momento, un segundito. Que le quito la publicidad para que no tengáis que comeros todos ahora el anuncio. Vale. Y ahora, fijaros porque de repente lo que os voy a enseñar, para mí, yo lo verás que esto no lo he hablado con Rafa, con Rafael López Borrego, pero para mí fue como. Me sentí un poco, ¿sabes? Como en el cole, con el rollo de, este es mi amigo, este es un amigo del alma, ¿sabes? Me salió así como un. Qué majo Rafa, tío. O sea, de verdad, en ese momento cuando vi lo que vais a ver ahora, dices, chapó, tío. Mirar lo que pasó en un vídeo de Rafael López Borrego, que desde aquí le envío mis saludos y todo mi amor, porque mirar esto, ¿eh? Estaba ya acabando el vídeo Es un y de tipo repente, que desprende muy buen rollo, la verdad que sí, que sí, cuando la yo verdad que veo sus sí. vídeos y... Pero espérate, Ancaiz, que se muestra así como tan. O Ancaiz, que se muestra tan respetuoso en mi vídeo, ¿no? ¿Alguna duda más, no? Rollo, si quieres te contesto. Aquí en el vídeo de Rafael López Borrego le dijo esto. ¿Has visto el vídeo de Rayitox del 5 de enero del 2021? Es una basura de vídeo que demuestra que él es un charlatán de pacotilla que no entiende de arte abstracto y contemporáneo. Vale, luego aquí abajo alguien le ha dicho, creo que ese vídeo de Rayitos Talibán. Es un vídeo irónico, pero él ya ahí hasta el fondo. ¡Ra! Venga para adentro. Y mirar aquí, atención a la respuesta de Rafael López Borrego. Todas las que llevamos hasta... Vale. Y he visto el vídeo del día 5 de enero Espera, de espera, espera, 2020, espera, un momento. ¿vale? Espera, es Todo que. lo que tenga que ver con el vídeo. Aunque ya sabéis que yo lo que creo es que la mayoría de las redes lo que sirven es para crear una fachada de postureo general, Vale, aquí ¿vale? viene. Pero la Ahora, importancia del me vídeo encanta ahora la cara es que pone cuando ve de tremenda. repente O el sea, la imagen de mensaje. movimiento Y ahora veréis. es lo más ahora mismo. Ahora es lo que Porque está él se de estaba moda. despidiendo Ahora es ya. lo que hay. Entonces, ya hablaba Jameson de ello en el libro de la teoría de la posmodernidad como uno de los Bueno, elementos espera, que lo que adelanto un poco. sospechaba que pudieran vanguardias. Y el próximo domingo, Venga, si os aquí, parece, pues mira, empezamos este curso de introducción a las vanguardias históricas con el concepto de vanguardia y con el impresionismo, ¿vale? Así que, bueno, pues poco más. No os olvidéis de dejar un like. Ahora Que ve es el una cosa comentario. que no cuesta nada, ya Mira, sabéis. Y suscribiros al canal, por supuesto, Ahí si ya le he aún echado no el estáis ojillo. suscritos, si os apetece haceros miembros, pues hoy hemos ganado un nuevo miembro del canal, lo cual me da una alegría muy grande para poder continuar y para seguir con este Mira, curso, ¿vale? mira. Y Se ha quedado ¿Qué? ahí desencajado. ¿What? dice Arcaiz que Páralo, si he visto páralo. el vídeo de Rayitos del 5 de enero de Es que la 2021. cara... Mira, Mira, mira qué cara. el tío se ha quedado flipando, ¿no? Y mira. ¿Qué? A ver, y atención la respuesta desde aquí. Rafa. Ahí se ve, ahí dices, este es uno de los míos. Este es un buen amigo, tío. No, la verdad que cuando lo vi, además que lo bueno es que lo vi en directo y luego no he tenido tiempo de hablar con Rafa de esto, pero yo lo estaba viendo todo. Y era como, hola. Bueno, a lo mejor ve esto, ¿no? Bueno, y lo pues ve no sé y- yo por qué lo calificas así. Pero bueno, yo creo que él además hace arte todo también. Hombre, no sé. Yo creo que, mirad,
hay una cosa, Ancaiz, y tú eres un seguidor de este canal, hay un seguidor bastante frecuente de este canal. Y realmente debo decir que a mí me molesta que se califique a otras personas de manera despectiva. Yo normalmente no suelo hacerlo. Yo creo que cada uno hace lo que mejor le parece. Pero indicar que una cosa es una basura o deja de ser una basura, a mí realmente me molesta. Es mejor, mucho mejor decir que no estás de acuerdo con los planteamientos de esa persona, ¿vale? Y quizás se lo puedes decir a él, porque ya sabes que Rayitos hace vídeos constantemente y le puedes expresar a él lo que quieras. Pero ¿para qué me dices a mí que el vídeo es malo? Si Se yo ha puesto soy amigo chungo, suyo, ¿eh? le Sí, respeto, le admiro, hizo una fantástica exposición el otro día, pero fantástica exposición el otro día Es que en es nuestro para debate comérselo, tío. sobre lo Joder. feo. Yo creo que la mejor que ha hecho de todas las que llevamos hasta ahora. Y he visto el vídeo del día 5 de enero de 2021, por supuesto que sí. De hecho, he estado hablando con él después sobre algunos temas de ese vídeo y comentando algunas cosas con él. Entonces, pues no sé, yo realmente, por favor, me gustaría que no empleáramos este tipo de expresiones. Yo ya lo hemos dicho, creo que tenemos una comunidad bastante sana en este canal, en la cual pues hablamos de arte, de estética, de teoría del arte y normalmente yo creo que no nos metemos con otra gente, ya te digo, yo a Rayitos le admiro mucho, le aprecio un montón y me comunico habitualmente con él para todo tipo de cosas, tanto de arte como de otras. Así que, no sé, pues yo creo que debes decirle a él que no estás de acuerdo con su vídeo, pero no calificarlo como una basura. A mí me parece eso fatal, horriblemente mal, de verdad. Cambia mi perspectiva sobre ti como seguidor. Lo siento, pero debo decirlo así. Wow. Bueno, Fue Joder, bastante, no sé, Nos has me sacado sorprendió ahí. un montón. Sí, 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 O Ancaid sea, está viendo, aquí hay amor, Ancaid ¿eh? está Aquí hay viendo este amor. vídeo y dice, es que aquel vídeo del 5 de enero no me inspira nada. No, ya se nota que no te inspiró, tío. Ya por cómo lo calificaste en el vídeo con Rafael López Para Borrego. que Rafael Y López Borrego aparte se ponga además, así, ¿eh? Hay que... sí, desde aquí, Rafa, de verdad, tío, aquí es donde se ve cuando alguien tiene talla. Y aquí, Eso es verdad. Rafa, Eso es verdad. otro podría haber dicho, pues sí, la verdad que... Sí, mojarse menos, O siendo además un mojarse seguidor, menos, sí, eso es. siendo un seguidor suyo, pues oye, mira, tampoco te metes mucho al trapo pero Oye, aquí eso, el la tío... verdad que me llegó, me llegó. Y Ancaid, me parece muy bien que no te inspire, ¿eh? Y tú, claro, por supuesto que es libre de expresarse como le dé la gana. Igual que Rafa también es libre de contestar como vea, pero creo que es muy interesante porque además, o sea, las personas que comentan en Rayito Talibán es como... Tienes que ver el proyecto, ¿sabes? Si vas viendo toda la secuencia, entiendes de qué trata. Entonces, bueno, en fin. Bueno, se lo perdonamos porque habrá sido un malentendido por su parte, que en el fondo era Claro, algo que tú claro. también buscabas un poquito, porque Pero es que ahí está eres la un poco gracia, malvado. pero es muy interesante el que yo, mira que lo recalco, ¿eh? Soy Rayitox Talibán. Y sabes, y además pongo los enlaces de esto para evitar que nadie luego se vea en un compromiso de meter la pata o lo que sea. Claro, pero es que la gracia es esta. O sea, tú con ese proyecto lo que intentas es sacar los demonios interiores de la gente. O sea, de la gente que tiene Claro, esa cosa de intentar. Que todos vamos con esta fachada de súper serios y súper tranquilos, pero en cuanto vemos algo que nos enerva, pues saltamos, ¿no? Y tú intentas un poco con eso, con ese proyecto, un poco eso, ¿no? A todos estos eso es. artistas. Sí. Bueno, Pero te lo bueno, o perdonamos, sea, ¿no? Ancaiz, porque, oye, todo. no pasa nada, Tampoco pasa Ankaid, no nada, pasa, ¿no? te queremos también, Ankaid, ya está. Un super Deja un chatito superchat, y... cabrón. Déjate un superchat. Y Un nos olvidamos superchat del y ya. asunto. Y nos Venga, olvidamos va. del tema. A ver, vamos a ver algún otro A ver, una cosa, comentario. yo soy muy pesado con los superchats, que yo no me llevo nada, ya eso supongo que la gente lo Os lo sabe. garantizo que Mar no se lleva nada. Yo no me llevo nada, pero porque los artistas contemporáneos como Ray son muy dignos, entonces ellos nunca van pidiendo, ellos como no les pagues un pastizal por una obra, ellos no
Pero yo, como soy dibujante, no tengo tanta dignidad. Entonces, yo os voy a ser el pesado de los superchats, amigos. Bueno, y muy bien. amigas. Hombre, por otro lado, guay. A mí me va muy bien que haya otras personas que animen para que otros que O sea, puedan si y a que ti les te van bien las apetezca se animen. cosas, yo soy feliz. Eso Vale, no lo vale. digo con ironía. No, eso no, es lo verdad. sé, lo sé. Venga, va, vamos a ver esto. A ver, qué más vídeos hay por ahí? ¿Dónde está? Ya me he perdido, tío. A ver, voy un momento a Porque te mi... emocionas con tanto amor que te dan últimamente, tío. Oye, de todas formas, este vídeo ha tenido un poco, bueno, como todo, ¿no? Jarro de agua fría y caliente. O sea, ha sido como el inicio, te han dado cera ahí a full y de repente lo has rematado con esto de Rafael, con este momento de los superchats. O sea, es que, tío, tu vida es una montaña rusa, Sí, la verdad que sí. Emocional. A ver, vamos a ver. Vale, venga. ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí en el de... Aquí, el del arte abstracto. Venga. Hago uno más de este del arte abstracto. Lo dejo aquí Y preparado. podríamos responder algunas preguntas que nos hagan ahora, ¿no? O Claro, alguna... también es verdad. Sí, sí, venga. Lo que pasa es que ahora creo que estamos más en fase de... a ver. Podrían invitar... Bueno, vale. Hola, 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 hola. Hola, Mati Ray. Jajaja, no me deja enviar. Al fin puedo decir Oli, dice Coco Banana. Pablo el Calaca, ahora sí. Bueno, mira, voy a compartir la pantalla y así iréis viendo lo que yo voy viendo. Y quizás mejor, ¿no? Mm. A ver, venga. Tin, tin, tiri, tin, ti, tiri, tin. Ahora sí se ha desactivado el bloqueo del chat al tú escribir. Pues igual es eso, igual lo que hacía falta era que yo escribiera. Podría ser. Pues tomo nota. ¿Podrían invitar a Antonio García Villarán? Una vez más. Cuando quiera. Antonio, yo te quiero, de verdad. Es que ya no sé cómo decirlo. No comparto lo del Amparte, obviamente, pero no tengo nada. A ver, hola a todos los del chat. ¿No te gritaba a la cabeza? Jajaja, pues un poco. Yo notaba un zumbido. Tremendos comentarios que quizás se perdieron recién. Ya, pues sí, la verdad que sí, es una pena. Yo creo que existen talentos, como en cualquier actividad... Ah, vale, esto ya empezamos a hablar de lo del tema de los talentos. Vale. Que creo que viene un poco al hilo de lo de antes. Pedro Frías dice, talento. Yo creo que existen talentos, como en cualquier actividad humana, hay personas a las que se hace más fácil hacer tal o cual cosa. Cómo medirlo para efectos artísticos es otra cosa. Bueno, yo creo que es verdad, que hay gente que igual se le da más fácil una cosa que otra, pero o sea, yo creo que no es tanto eso como el decir que esta persona es mejor o peor, o lo que hace es mejor o peor. O sea, tú puedes decir, mira, estás en un punto en el que yo creo que todavía puedes avanzar más, o puedes crecer más, o yo tengo la sensación de que tienes un potencial enorme y todavía mi percepción es como que todavía no has llegado a yo qué sé, como a brillar con toda la fuerza que uno tiene, o lo que sea. Y otra cosa es decir, lo que haces es una mierda. ¿Sabes? O, no, Es que o es que no sí. sabes dibujar, o no sabes pintar, o no sabes... Es como, bueno, oye, yo qué sé. Cada cual... Es que no se trata de demostrar nada a nadie. ¿Sabes? Cuando uno se Y que el expresa a través del arte dibujo, es... y que- es que claro, hablamos de campos muy diferentes. O sea, pues no tiene nada que ver el talento que tienes en los deportes, que puede ser pura genética en muchos casos, más trabajo y constancia que el que tienes en las artes. Yo lo que venía a decir en el vídeo anterior era que el dibujo, la pintura son vehículos, pero el motor está aquí. Seguramente lo más interesante del doctor Soriano no es por lo que ha pintado, sino por lo que ha leído. Entonces, todo lo que uno cultiva está aquí. El talento, si naces con más o menos talento, bueno, hay gente que es cierto que parece que tiene la intuición más desarrollada para solucionar con más facilidad problemas que surgen cuando estás ante pues es un problema de corte creativo, cuando estás pintando, parece que hay gente que de forma más natural y más rápida y más intuitiva es capaz de resolverlo antes. Sí, eso sucede, hay gente que tiene esa mentalidad, pero por favor, no equiparemos lo manual con lo intelectual, ¿vale? O sea, para que nos hagamos una idea, es que tenemos, ya digo, lo decía en el vídeo anterior, hemos romantizado mucho el tema de la pintura y el dibujo, pero entendamos que eso eran oficios tan normales y comunes y vulgares hace siglos como lo era ser obrero de la construcción. Cuando no había cámaras de fotos ni de tal, ser pintor era eso.
Sin embargo, Lo de que vez en en Rayo cuando Talks Talibán hablo de los artesanos, ¿no? Cuando me refiero a los artesanos. es que todo era artesanía. Claro. Pero Sí, de sí. repente había unos cerebros ahí peculiares que aprovechándose de eso, de ese vehículo, hacían algo distinto. Y esos eran los que han llegado los que han trascendido, ¿no?, en la historia. Pero por favor, no equiparemos eso al trabajo manual. Son cosas distintas. Para mí lo manual es el vehículo que utilizamos para que lo intelectual sobresalga, ¿no? O sea, cuando tú tienes un buen discurso gráfico con un buen discurso narrativo, pues hombre, tendrás algo mucho más redondo. Pero no pongamos lo gráfico por encima de lo narrativo, de lo intelectual, de lo conceptual, porque nos estamos equivocando. Viviríamos en un mundo de, pues eso, de objetos que solo sirven para decorar. Sí, sí. Bueno, es otra manera también de verlo. Vale, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver más chats. A ver más mensajes que nos están dejando ahora. Perdón. A ver. Ah, me llamo Rojo, qué frustración el de antes, me imagino, ¿eh? Todas las personas que estén en el directo anterior intentando ahí enviar Y me llamo mensajes. Rojo, si no recuerdo mal, es uno además que marca las pautas ahí. Este vídeo es largo, este vídeo es corto. ¿Dos vídeos? Bueno, últimamente ya no, ¿eh? Ya me llamo Rojo ya últimamente está más. Sí, se ha yo creo que se ha anaranjado. acostumbrado y ha dicho, mira, le doy esta batalla por perdida. El rojo Es, se ha el anaranjado un Rayitox este poco. hace vídeos y el tío se le va la castaña con el tiempo y aquí ves ¿Para hasta qué que te insistir? cansas. ¿Para qué insistir? Claro. A ver, venga, ¿qué más? Se produjo un error, vuelve a intentarlo. Buena la intro, saludos. He llegado tarde y he visto algo del principio por ahí. Y lo de tu canal no vale para nada. Eso es de adorno. Es un juego con un pensamiento suyo. Vale. Ok. A ver, me he perdido un poco. No Vale. entiendo. ¿A qué se refiere? Cuando se refiere a que lo que comentaba Fernando Castro de que mi canal no vale para nada, eso es de adorno. De Ah, adorno. ya. Yo lo que te comentaba antes entre bambalinas era que es un halago. O sea, lo que te está diciendo es la definición del arte. O sea, Claro, cuando pues hablamos del arte, que yo no estoy para nada. bueno, Pero era para darle. No, hombre, era porque me parecía cachondo, ¿no? Empezar así como rollo. yo lo empezaría, Pobrecito, sí, mira lo que me ha dicho, mira lo que me han dicho. No, pero que a mí me. es Vamos, que me tú parece imagínate muy ese bien. profe echándote la bronca por, yo qué sé, por un examen suspenso. Es que Claro. vamos, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué más? Hay uno que pone aquí que está. No sé si lo estáis viendo, supongo que sí, ¿no? Que pone, repite que pintar bien lo hace cualquier estúpido. Venga, va. Mart, repítelo. ¿Cómo? ¿El qué? Que estaba Amanda en otra cosa. Benarroch dice, repite que pintar bien lo hace cualquier estúpido. Repite. Bien, sí, lo mantengo. O Repítelo, sea, venga, vamos. pintar, quiero decir, no que pintar bien. O sea, bueno, es que pintar bien, tendríamos que entrar en definir qué es pintar bien. Lo que yo quiero decir es que aprender a pintar, aprender a dibujar, lo digo yo que soy profesor de dibujo y de clase de dibujo, enseño, está al alcance de cualquiera. Que no pensamos que que es como una cosa de genios. No. Requiere dedicación, requiere atención, requiere una serie de cualidades y de cosas que tienes que aplicar para poder llegar a ese objetivo. Y luego hay gente que alcanza un nivel, gente que alcanza otro, también depende mucho de las horas que le dediques, por supuesto, como todo. Pero que no pensemos que el O saber sea, dibujar nos da unas capacidades intelectuales que, vamos, que van como más allá. yo No, creo que en definitiva de lo que se trata un poco es de aclarar el hecho de que pintar es algo que se aprende. Es decir, si tú claro. todos los días pintas y practicas y practicas y practicas y practicas, Hasta serás el más buen pintor. tonto puede llegar a serlo, Eso es. O claro. sea, que es No decir, pasa que el nada. hecho de Pero que no tiene pintes nada. bien técnicamente no es sinónimo de que seas la leche a nivel intelectual o a otros niveles. Claro, no es menospreciar y no es que ya digo que es mi trabajo, o sea, no es menospreciarlo, porque te digo una cosa, no todo el mundo tiene la fuerza de voluntad de tener esa constancia, no todo el mundo lo tiene, Efectivamente. Sí, o sí, quiere sí. tenerlo más Y bien, ¿no? es todo una vía de crecimiento. Yo creo que es una vía de Claro, crecimiento. claro. El pintar. O sea, el que tú digas, yo quiero llegar a tener la capacidad de poder reflejar esto. Y voy a estar trabajando Claro. con Por constancia eso hubo y tanta con pintura, técnica. Y voy a aprender, me voy a chupar tutoriales de YouTube. claro, Voy a ir claro. a clases, voy a hacer mil historias. Pero por eso hay tanta pintura que es pintura de adorno, pintura que era de encargo, que era para retratos, pero lo que sí requiere yo creo que tener una mayor capacidad o trabajarse esa parte intelectual es el cuestionarse las cosas, el pensar distinto, el ir más allá, el no conformarse con...
ese tipo de cosas que hace que tu cerebro haga clic son los que yo creo que tenemos que trabajarnos. Y yo prefiero un tío así que dibuje un poco peor, que un tío que dibuja muy bien y no es capaz de cuestionarse absolutamente nada. Entonces, son cosas que pueden ser, son cosas separadas, ¿vale? Son cosas separadas. Y luego hay gente que pinta muy bien y de repente tiene esa intuición, pues eso, como hablábamos antes de Velázquez, que de repente encuentra soluciones, abre caminos nuevos en la pintura y tal. Y eso es otra historia. Pero eso es porque seguramente, yo no conocí nunca a Velázquez, pero seguramente era un tipo muy inteligente, un gran intelectual. Claro, se trabajó mucho esto. Es que quien crea que para ser un buen artista pintando vale con pintar, está jodido. Hay que leer mucho también. Hay que leer mucho e instruirse mucho en otros campos. Humanidades, filosofía, ciencias políticas, en lo que sea. Si no, ¿en qué te quedas? Sí, En un sí, pintor. es verdad. Hombre, si tu aspiración, cuidado, si tu máxima aspiración es ser pintor y ya está, que los hay, perfecto. Pero que no pongamos eso a la altura de, yo qué sé, de... Vale, va, seguimos. Es que No sé vamos, si vamos es a que ir a lo mejor esto es contestando un poco poco. enrevesado de... Sí, yo es verdad. Lo que no pasa es que quiero como hay tampoco herir hay tantos sensibilidades. mensajes, y a mí hay veces una cosa que me pasa cuando veo que hay muchos mensajes en el chat, es como que me gustaría poder contestar a todo el mundo y me empiezo como a colapsar, como, coño, joder, es como... O al final, o hacemos vídeos de 4 horas para poder contestar a todo el mundo, pero en realidad tampoco, porque irán apareciendo nuevos, a no ser que la gente se vaya agotando. Rollo a las 3 de la mañana ya el último, así que esté ahí Hacemos medio un dormido maratón ahí. un día, hacemos una especie de maratón de fin de semana. Pues nos hacemos aquí la comida ya para el fin de semana, víveres. Oye, molaría, eso Y podría estar hacemos un guay, ¿eh? arte maratón, tío. Arte maratón, tío. Y lo que Sí, podría recaudemos. estar bien, eso podría estar guay. Venga, va, a ver qué más. A ver, voy a ponerlo, compartir pantalla, así veis un poco lo que voy He viendo. Va. dicho lo que recaudemos, puntos suspensivos. Sí, yo, mira, cuando hay superchat siempre lo que me pregunto es quién será la primera persona. El anterior creo que fue Jorge. Jorge hizo uno también. Luego también creo que fue... eh, ¿Priso? No, ¿cómo se llama? Sí, Friso. Friso creo que es Friso Art. Y de Brasil. Y luego me olvido de alguien, pero ahora no me acuerdo quién fue. Pero ostras, claro, es que muchas veces como de eso es lo que comemos. Bueno, va, a ver, qué genio, Fernando, estuvo brutal la tertulia. Ah, me dio mucha risa, dice Me llamo Rojo. Eso que dijo ayer Fernando Castro y luego lo remató el doctor Soriano, se desahogaron, jajaja. No son Ya, los la únicos verdad, que se han dado es cuenta de ver, eso. la sensación un poco era esa, ¿no? Como que, Sí, que te qué lo bien que tenían por un fin poco alguien lo guardado. dice, ¿no? Yo creo que sí, que ya esa gracia de, ay, Ray, que nos llama ahí de manera improvisada, venga, veniros, pues eso va creando un poco de rencor. Va haciendo, y llega el momento en que, claro, rematan ahí claro, cuando se puede. De huello, rollo, ya estamos hasta las narices ya del rayito de las Y narices y que... su espontaneidad. Es su espontaneidad. Pero a mí la verdad es que me gusta mucho hacerlo así. Es como, venga, va, a ver quién se anima ahora. A mí eso me gusta. Venga, a ver, los Plums Down in the Face. Ayer me gustó, pero pienso que debería haber estado Barbarella entre ellos. Pues quizás sí, quizás habría estado bien. Pero por otro lado, ya 6 personas era como... y yo había palabrado con Eduardo Pichardo y con Aleix el hacer el debate por la tarde. Y luego lo que hice fue en el chat que tengo en WhatsApp con Castro, Borrego y Soriano, decirles que si les apetecía unirse, pues que estaban más que invitados. Y se animaron los tres, lo cual me encantó y me dio una alegría. Pero claro, entonces ya eran los tres, que somos los habituales, más Eduardo, más Aleix. Entonces, ya, venga, ya la Barbarella y luego no sé qué. Es que claro, vas añadiendo. Y luego amigos y amigas también que me van escribiendo por Instagram, que me van diciendo si pueden participar, si pueden unirse. Y claro, a mí me encantaría también, pero por otro lado, hay veces que... mira, ahora Dimo me está escribiendo, por ejemplo, por Insta. Mira, igual Dimo molaría también, ¿eh? ¿A ti te gustaría incluir a Dimo? No tengo el gusto de conocerlo, Pero pero que lo claro, invitemos. si le apetece. Venga, Bueno, va. vi su intervención y creo que él tal vez tenga una postura más encontrada respecto a esto que hemos hablado, ¿no? De lo de si la Seguro, pintura. segurísimo, segurísimo. Bueno, ya le he escrito, le he dicho si le apetece entrar. Vamos a ver. Vale. Esto es brutal la tertulia. Vale, esto ya lo he leído antes. Vais a tratar.
¿Vais a tratar el tema que daba el título al vídeo en anterior? Sobre la depresión o algo así era. No, bueno. Lo de me deprimo contestando haters o contestando los mensajes y tal. Era un poco para la coña, para poder hacer al principio lo de Fernando intro. Castro y yo con la cara triste y tal. Pero tampoco vamos a estar ahora una hora todos así en plan deprimido, ¿no? A ver. Narval Taciturno dice, Villarán no acepta que lo entrevistes por miedo a que salgan a relucir sus deficiencias en su discurso sobre arte, como pasó en el debate con Fernando Castro. Yo no veo a Villarán para nada deficiente, a la hora de hablar o a la hora de tener un discurso. Yo creo que es una persona muy solvente. Y si le hiciera una entrevista, estoy seguro que la defendería muy bien. De hecho, he visto varias entrevistas que le han hecho y no le veo ahí como... Hombre, Yo no no es, creo no que es... saliera perjudicado, ¿eh? No, perjudicado no. Ahora, no es Fernando Castro, también, pero es que Fernando Castro es de otra galaxia, o sea, no... Claro. Yo no claro. conozco, o sea, que yo conozca a mi alrededor o... Yo no conozco a nadie del nivel de este hombre. ¿Ves lo que hablamos antes de la intelectualidad o del...? Es Claro, que eso es. claro, Fernando Castro te pinta cualquier monigote y Claro. dices, si ha hecho Yo, esto es yo por algo. seguramente dibujo mejor, o sea, dibujo mejor que Fernando Castro. ¿Eso me hace más inteligente o más...? No. Ya. Bueno, a ver, saludos para Mart. ¿Alguno de Rayitos Talibán? Vale, era lo que proponía Jorge, ya lo hemos hecho. Barbarella, jajajaja, wow, creo que es Talibán. Hola, todavía procesando las palabras de Fernando, Rogual Y Radiante. todos. Y Qué todos. cachondeo, Igual. todo el mundo aquí. Sobre todo con mi cara, ¿no? Debía ser una cara ahí de pena, Es que tío. la cara es la que tenías que poner de foto de perfil en tu canal de YouTube, tío. Y que sonara la música clásica todo el rato, ¿no? Mientras estoy así con la cara triste, todo el mundo ahí diciendo, joder, tío. Pobre Ray, pobre Rayitox. Nadie le hace superchats. Pobrecito. Pero él se esfuerza. Venga, vamos a ver. Todavía, vale, Talibán, ban, suscriptor, vídeo, instalación y performance. Tira millas, dice Pera. Mira, Pera también es otro miembro del canal, desde aquí, saludos para Pera, que también se ha unido al grupo Rayitoxitiliano. Analiza el debate de la crítica de arte de los Cuatro Fantásticos en la que casi tiras la toalla. Esa es muy buena. Esa parte es muy buena también. El debate de crítica de arte. ¿Cuál era ese? Sí, ese que dijiste que tal vez te viste un poco superado o abrumado claro, es que Fernando Castro, Borrego Ah, y Soriano, fíjate que vaya trío, ¿no? Y es dijiste que a lo que, mejor tú no era tu lugar, tal. Tuviste un bueno, momento ahí. vale, ahí lo que pasó, bueno, para la gente que no han seguido esa historia, porque aquí ya, a medida que va pasando el tiempo, se van creando como pequeños culebrones, ¿no? Está guay, eso sí. Pequeñas historias, es como si fuera una película. Bueno, a ver, os cuento, como si fuera un abuelito contando batallitas así de la guerra. Bien, resulta que el doctor Soriano y yo habíamos coincidido con la idea de hacer como algún tipo de debate y pensamos en invitar a otras personas. Invitamos a Rafael López Borrego y genial, hicimos algún que otro debate con Rafael López Borrego, el doctor Soriano y conmigo. Genial, todo muy bien. Y un buen día, no sé si fue Rafael López Borrego, igual comentó, oye, podríamos también igual incluir a Fernando Castro. Era alguien que yo también había pensado. El doctor Soriano y yo también lo habíamos hablado, porque el doctor Soriano también ha dicho que sería una pasada poder contar con Fernando Castro. Se lo preguntamos y para nuestra sorpresa Fernando se animó. Entonces, claro, el primer debate con Fernando Castro, las reglas de... O sea, es como que la casa se tambaleó. Porque normalmente, o sea, a ver, Doctor Soriano y Rafael López Borrego son dos personas que tienen un coco y una capacidad oratoria increíble, a la que yo no creo que... Bueno, lo mío es diferente. Lo mío es más, pues, yo que sé, más Más, simpatiquito. más pintar. Más tus Bueno, pinturitas. bueno, en fin. La cuestión es que, claro, de repente llega el primer debate y, claro, era como, bueno, vamos a ver, la crítica de arte, ¿no? Algo así como, bueno, ¿y qué opináis? Plus. Y de repente, uy, va, March, te has ido, ¿eh? Sí, ya estoy, ya estoy. Y de repente todo el mundo soltando ahí unos speech, ¿sabes? Unos discursos de estos de cátedra. Porque el arte, porque como bien decía no sé quién, y Walter Benjamin ya se refería a esto, porque bla, 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 bla. Y claro, yo ahí con una cara de Pero sabes Dios. que la mitad de las citas se las inventan, ¿no? Eso lo sabes.
No, en Y yo serio. diciendo, ¿ahora qué cojones digo? Yo iba ¿sabes? parando el vídeo y buscando los nombres en Google y en muchos me ponía no existe. O me ponía de repente, es un tipo de una No, eso, granja de eso dije que lo Wisconsin. iba a hacer yo, que iba a hacer yo lo de No, pero inventarme que eso me ha citas. pasado. O sea, Y de yo hecho iba ya lo he parando. hecho con una, que no me acuerdo ahora en qué vídeo lo hice. En un debate colé una cita así inventada y nadie me dijo nada. Y coló perfectamente. Dije, hostia, Claro, pues, claro. Es que pues eso voy es a lo que tener se que hace mucho en los repetirlo. debates de la televisión, y eso porque da como más empaque a lo que estás diciendo. Ya, como decía John McGregor, Como decía, el claro, arte no es claro. la luz del que la ve, sino la oscuridad del que lo siente. ¿Me has visto? Ya Me lo me acabo de puedes inventar colar lo que ahora. quieras. Ahora ya me puedes decir lo que me lo creo, tío. Claro, tío. Bueno, sí, sí. Vale, a ver. Bueno, la cuestión eso, que de repente estamos empezando ahí con los debates. Empieza ahí, bueno, pues López Borrego, luego el doctor Soriano, luego de repente Fernando Castro y luego, no sé, o algo así, y luego me tocaba a mí. Y claro, era como, claro, te suelta el Fernando Castro un speech de estos, donde empieza a tirar de citas, del conocimiento, de Bacon, al que ya conocí, porque claro, le hice una entrevista, ¿no? Y claro, dices, hostia, si este tío es como si tuvieras la personificación de lo que es el arte, recogieras todas esos libros, todas esas moléculas, todos esos átomos, y lo convirtieras en carne y te aparecería ahí Fernando Castro. Así, ¿sabes? Como, hola, ¿qué tal? Bueno, pues, claro, después de su charla dije, ¿yo ahora qué cojones digo aquí? Me pasó un poco como Eduardo Pichardo ayer, que también se le veía un poco en el debate, ¿no? A veces como, bueno, Eduardo, ¿y tú qué opinas? Bueno, después de lo que ha dicho Castro, yo tenía una empatía por él y dije, joder, y es que le entiendo, porque es que, claro, de entrada dices, bueno, no sé, ¿yo qué cojones voy a decir ahora después de esto? No, es que Castro abruma un poco. Abruma bastante. Abruma bastante, Y claro. yo creo que todos los que trabajamos con él en estos debates y tal, a nuestra manera, cada uno a nivel individual, tenemos que hacer nuestro trabajo de autoestima. Decir, bueno, tío, venga, Ray, que tampoco estás tan mal, coño. No, tú dile, Va, que tú tú cuando puedes. te veas un poco así, dile, Castro, dibújame un Estás perrito. silenciado, lo sabes, ¿no? ¿Yo? Tú, sí, no se te oye nada. Chin, chin. No, está todo A bien, ver qué ha tío. pasado. Vamos, está el micro bien, todo Estás en bien. silencio, qué bonito, tío. Parece una poesía. No, no, estás ¿No me silenciado del oyes? todo, ¿eh? Hola, hola. No sé. A ¿No me ver, oyes, igual se tío? te ha soltado el micrófono. ¿Me oyes? ¿Hola? ¿No? Mhm. No he hecho Joder. nada. Lo que no nos pase en otros de los directos. No sé, A tío. ver, No. vamos a ver. Bueno, en fin. Bueno, pues nada, eso. Que entendía perfectamente a Pichardo y eso, pues es lo que pasó un poco, ¿no? Que de repente, a medida que ha ido subiendo el listón en estos debates, pues te vas sintiendo como un poco más pequeñito. Y claro, luego hablas en vídeos de los que estás solo y dices, joder, ¿cómo hablaría de este tema Fernando Castro, ¿no? Bueno, a ver, mientras Espera, tanto, Mar se te oye. ¿se me Se oye? le oye meridianamente, sí se le escucha. O sea, ¿soy yo el Sí. único que no le escucha? Qué raro, Vale, Ray, tío. Tú hoy fantástico. tienes Pues el vamos a este ver qué es lo raro. que ha Lo pasado que yo aquí. es que ahora no me veo. ¿Puede ser? Ah, 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 mm. Sí que me Vale, pues oía, yo en un porque ya digo principio que lo tengo estaba todo mirando el bien. micro y todo estaba bien, tío. A Yo me ver, veo, ahora me habla. veo y me oigo perfecto. Se le oye meridianamente, sí se escucha. Oye, pues qué raro. ¿Y por qué yo no te ¿Será oigo? de los cascos, Ray? ¿Algo de los A cascos? ver, déjame mirar, a ver si es que tengo alguna historia a nivel de configuración. De los A ver, un cascos. momento, Bueno, ¿eh? claro, ¿qué hago hablándote si no me Vale, oyes, vamos a tío? quitar esto. Un Te momento. voy a escribir en el chat a ver si así. Vale, ahora te oigo. ¿Tú me oyes Vale, vale. bien? Ahora Yo sí, así. perfecto, no ha habido ¿Y te ningún, ya oyes te con digo. retorno? No, te oye Vale, pues a siempre tomar bien. por culo. Me quito los cascos, tío, mucho mejor. No sé qué es lo que ha debido pasar. Puede ser de los cascos, tío. Pues ya ni los cascos, tío. O sea, vamos de. Vaya tela. Bueno, vale. Ese micro, Bueno, venga, a ver. Ah, espera, a ver y si te ha nosotros echándole contestado. la culpa al pobre Aleix, tío. Vale, bueno, Dimo no ha contestado. Bueno, pues yo qué sé, ya contestará. Hay un poco de retardo, eso sí, ¿eh? Ah, ¿ves? Eso es lo que. Eso es a lo que me refería. Tienes que ponerte los cascos, tío. Es el Pues, micro ese, yo creo, ¿eh? joder, pues vaya. A ver. A ver, un Pues, momento ¿y de ahora. qué estábamos hablando? Que se me ha ido el hilo, tío. Hablamos. Estábamos hablando. A ver, un momento ahora. Ah, guay. ¿Habla? Te digo guay.
Vale, perfecto. Pues no sé qué ha pasado. Pues bueno, ha habido un momento de... ¿Qué troll eres, Ray? Sí se oye. Pues os aseguro que yo no lo oía. No era en Y yo plan ahí de todo troleo, ¿eh? apurado, pensando en tu directo. Oh, no he estado a la altura de mi compañero. Bueno, a ver. Y todo era un troleo, tío. Bueno, pues nada, que eso, que fue un Ah, lo poco. de Castro, sí, sí. Tú Hablábamos del tema de Castro. tú imagínate, aunque sea meternos en una parte un poco íntima, tú imagínate que tu padre fuera Fernando Castro. Tú que siempre estás como queriendo. No, espérate, ¿eh? A Todos ver. los hijos están. Lo que más temen es que su padre les eche la chapa. O sea, que les coja y les eche la bronca y les esté ahí. Imagínate una chapa de Castro enfadado a su, ¿sabes? Siendo tú su hijo. O sea, eso puede ser. O sea, empieza a las 5 de la tarde, tío, y a las 3 de la mañana, tío. A ver, pero. Ernesto y Fernando, ¿no? Pero a ver, pero Heidegger dijo que la Claro, basura. pero papá, tienes que No verlo hay en que una sacarla perspectiva porque. diferente a la que. Que los platos no Pero hace ¿sabes, falta que los ¿sabes lo fregue. maravilloso de este hombre? Que hay momentos en los que piensas que se divaga, pero no. Siempre está todo súper estructurado. Eso es lo que a mí más me asombra de la mente de Castro. No es tanto los datos que tiene, que eso sí, eso es inconmensurable, pero es como el tío logra estructurar todos esos pensamientos, aunque divague, y llevarlos al mismo lugar y que todo tenga, de repente cobre sentido. Es como un libro, cuando lo abres que empieza a tener historias paralelas y tal, y luego llega todo a un final. Eso a mí me asombra, o sea, es como, no sé, me deja atónito, o sea, nunca, porque hay mucha gente que se pone a hablar y divaga y se va a otros lados y al final no sabes a dónde acaba, pero el Castro siempre sabe, o sea, siempre, aunque se aleje mucho del tema principal, al final encuentra un punto común que lo retorna de nuevo y hace que todo tenga sentido. Me asombra, eso me flipa mucho de Sí, la verdad que escucharlo. sí. Tiene mucha capacidad de hilar todo y de no perderse. Yo me perdería. Pero bueno, esos son años de práctica. Este hombre los tiene ya pelados, ¿eh? De charlas, bueno, en fin, de Claro, escribir y claro, todo el claro. tema. Bueno, es su Bueno, trabajo, va. claro. Vamos a seguir compartiendo aquí un poco, chat, contestando. O contestamos un poco mensajes de los vídeos, porque es que aquí, al ritmo que vamos, no vamos a llegar nunca hasta el final. Lo A que ver, quieras. Talibán va mal, tiramillas, no hay ningún comentario en los vídeos que se lo haya tratado. ¿Eh? A ver, espera, abrazos desde la Patagonia. Yo ahora estoy traumatizada con las sardinas, dice Ostras, Zeca. ¿nos están viendo en la Patagonia? ¿En serio? Qué fuerte, tío. No hay ningún comentario en los vídeos que se lo haya tratado, pero es que no entiendo muy bien. Ah, en los que se lo haya tragado. ¿Pero a qué se Tragado. refiere? Es que me pierdo un poco. Bueno, Jorge, Jorge, tú luego si eres quieres VIP, acláralo eso tío. porque me Jorge, tus voy. comentarios se tienen que entender. Tú eres VIP. O sea, no podemos pasarlos así por alto. Escribe de nuevo y acláralo porque eres VIP. O sea, esto no. A ver, te miro el funeral. Vale, vamos a ver. Saludos para Rafael, dice Eric. Sí, igual vi ese de Rafael y te reivindicó totalmente, dice Rowal. Sí, sí, la verdad que fue un Bueno, puntazo de por parte de hecho, Rafael. sí, sí, bueno, esa parte es maravillosa, la verdad. Grande Pero, Rafael, Jordi Catbaley dice hola, buen chaval Rafael. Luis Daniel Saldaña, te amamos, Rayitox, ánimo. Ese ánimo, es como, venga. Gracias, gracias. claro, habrán leído el Aquí, título, cada habrán uno, leído el cada uno título del carga con vídeo lo y que han puede. dicho. ¿Eh? Habrán leído el título del vídeo y han dicho, ostras, este tío no nos llega al final de. Ya. Ancaid luego tiene unos comentarios muy raros. Bueno. Es grande Rafael y sobre todo respetuoso y conocedor. Saludos, Ray, desde Yuriria, Guanajuato, México. Un abrazo, sigue adelante. Pues un abrazo, Josué Miguel Escalera Gómez. Es que aquel vídeo del 5 de enero no me inspira nada, dice Ancaid. Pero ¿cómo te va a inspirar, alma de cántaro? Que la idea es eso, que no A ver, inspire. a mí un tío que se pone Ancaíz, creativo pintor, ya me da buen rollo. A mí me da buen rollo. No, a mí Creativo también. pintor, como diciendo, hey, soy pinto, pero también soy creativo. Y es verdad, bien, bien visto. Podría Eso ser me da buen pintor, pero no rollo. creativo, o al revés, es verdad. ¿El qué? Sí, sí, que podría tener una cosa, pero no la otra. Claro. Dice Rafael, un compaire total. Lo vi y me pareció una respuesta fantástica. Quedó patente su talante, respetuoso, educado y amigable. Total. Dice Carmen Lanza, pues sí. Pero que era de coña, hombre. ¿El qué? ¿Pero el qué, Jorge? Ah, ¿No vale, le tienes está en un contestando vídeo? Rafael a Lancaiz, vale. Es que claro, aquí ya Ah, nos perdemos porque se mezclan cosas que nos claro. dicen a nosotros con las que van hablando. Es que a mí eso es algo que en el fondo me encanta. Y es que, o sea, ya aquí hay como unos mundos paralelos que se van estableciendo. Una cosa es, da igual de lo que se hable.
sea, hay mucha gente que esto se lo toma como un podcast, nos oyen así de fondo, ¿sabes? Y mientras tanto es como, venga, voy a saludar a mis coleguillas que están aquí charlando normalmente en el canal del pirao este, ¿no? Bueno, Entonces se es ponen ahí, hola, ¿qué tal, Eric? sí, Y tú, sí. muy bien, no sé qué, hombre, ¿cuánto tiempo sin verte? Tal. Es una vía de comunicación muy efectiva. Es Tú y yo que como si tenemos fuera un unos chat de añitos, los de antes, así. claro, tú y yo que tenemos unos añitos y seguro cuando eras crío, eh, supongo que tenías amigos por correspondencia, que eso se tenía cuando... Sí, sí, me he puesto un poco antiguo, pero es que es real. O sea, yo me acuerdo los clubs de lectura, pues de cómics incluso, que te escribías con gente de Barcelona y tal, y era por carta todo. Sí, Claro, pues eso era un poquito, pero esto es directo desde cualquier parte del mundo, efectivo, estás viendo a la persona moverse, mm, hablas, respondes en el momento, es que es imbatible, o sea, es un medio de comunicación impresionante, vaya. sí, la verdad que sí, la verdad que sí. A ver, vamos a ver. Mientras tanto, vamos a ir viendo más mensajes que hay por aquí. A ver, un segundo. Pam, pam. Eh, Es que estoy intentando buscar... Ah, vale, aquí. Vale, ya tengo aquí más o menos algo preparado. Venga, a ver. Trrr. Oye, ¿sabes qué comentarios tienen que ser oro de tus vídeos? El vídeo aquel que hiciste del Esper, El que hice del Esper hace... ya Pero te venía, hablas de uno de hace un montón de años. claro, pero ahí debe haber cada perla, Hay gente, sí, hay mucha gente que me ahí odia debe mucho haber por cada esos vídeos. cosa. Pero lo divertido es verme también a mí. ¿Tú has visto mis vídeos primeros, tío? Con mis pelos. O sea, ahora Sí, sí, tengo sí. Los que el poco hacías que no pelo que tengo. eran como más spot, más sketch, ¿no? Como más. Sí, ¿no? Sí, sí, tenía algunos bastante más cachondos. De hecho, a veces lo echo de menos, ¿eh? A ver, venga. Viva los haters, los trolls y Belén Esteban. ¿De qué va? Fue un cantante pum, no sé qué, gracias. ¿Ves que lo que te digo? Aquí va cada cual. Entrevista a Barbarella, please, me dice aquí 88. Pero si Barbarella tiene su canal también y está... Bueno, ya le entrevistaré igual más adelante. ¿Por qué no repites que pintar bien lo hace igual? Vale, esto ya lo hemos dicho. Un estercolero, como dijo Castro. Joder, tío. A ver, espérate, vamos a ver. Que le voy a compartir la pantalla porque es que... El ¿Cómo estercolero es, del eh? arte. Es un buen ¿Cómo nombre para sois? un ¿Cómo canal, ¿no? sois? ¿Right? ¿El El qué? estercolero del arte, ¿no te parece un buen nombre para un canal así? Sí, mira, estercolero del arte, no está mal, ¿eh? A ver, espera. Te amamos. Vale, aquí. Lo vi, me pareció una respuesta fantástica. Vale. Una crítica debe estar argumentada. Los insultos no aportan nada al crecimiento y evolución del interpelado. Eso dice Jordi, pues sí. ¿Qué más? A Viva ver, los yo creo haters, los que trolls y Belén Esteban. tampoco seamos tan pacatos. O sea, insultar se puede insultar, pero no esperes otra cosa que de Ya. la misma respuesta. O sea, no seamos tampoco, ¿Qué pasa? porque a veces me da la sensación cuando hablamos del arte que es que nos ponemos muy Muy finos. respetuosos y muy, como nos subimos a una especie de pedestal, no pasa nada. En un Hombre, a momento ver. dado, Ya, pero a mí lo que pasa es que me sorprende que hay cosas que tú no harías en tu vida, en el día a día. Tú no vas al de la pescadería y le dices, qué caraculo que tienes. Me pareces un no, pero sí le gilipollas. puedo decir, este pescado es una mierda, o no Yo está no, yo fresco, no, yo no he o... visto algo así. Bueno, Yo no pues se sé. da, se da. Se da, Quiero decir bueno. que no pasa nada en un momento dado para que tengamos un arrebato, pero que no esperemos que el pescadero nos vaya a responder mejor. No esperemos que el artista, encima de vapuleado, tenga que aguantar eso. Va a Ya. responder como tenga que responder, Hmm, pero que puede haber un momento puntual para eso, pero desde luego no es un buen principio para construir nada, un debate. Si lo haces para desahogarte, estupendo, vas a recibir lo mismo. Pero si es hmm. para crear un discurso o un debate o un intercambio de ideas, desde luego no es un buen principio. Pero que tampoco vayamos aquí la gente del arte como de que no, como que tenemos la piel fina o de cristal, no es eso. De Ya. hecho, cuando nos juntamos, entre compañeros del gremio, a veces llueven los cuchillos. Pero bueno, pero que cuando estás en ese contexto no esperes otra cosa, Ya. ¿no? Eso es verdad. Claro. Venga, va, vamos a ver. ¿Qué más? Oye, por cierto, nadie me ha dicho nada de mi librería tan chula. Para darme el pego ahí de intelectual. Sí, sí. Es, Me es que de vez recuerdas a en una cuando youtuber, queda muy bien lo de ponerte unos me libros de recuerdas a una fondo, parece como youtuber que has leído un que siempre montón. se rodea de libros también. Hombre, Creo que salió en tu canal hace poco, tío. ¿el Parece qué? que los libros ya te dan ya la pátina de, no, no, yo, aunque no los Ah, hayas vale, leído lo dices nunca, por lo de Paloma. Sí, sí, por lo de Paloma Pájaro, ¿no? El vídeo aquel. no sé, una, Sí, 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 una. vale. Ya. Bueno, va.
Vamos a ver, más comentarios. Aprovechar ahora, si queréis hacer preguntas, si queréis hacer Preguntas superchats y incómodas, todo eso, pues indiscretas. todo bienvenido. Venga, a ver. Aunque ahí luego tienes comentarios. Vale, esto ya lo he leído 50 veces. Trr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 r
No lo sé, es que ahora mismo quería hacer uno así con Mart. Así, bueno, también había dicho un poco lo del Dimo, que al final tampoco... igual luego, Nani, más para el final, si quieres, hacemos uno donde entres tú, si quieres, no sé si le apetece a Barbarella. Ray, ¿por qué no buscamos algún vídeo anterior? Porque es que ahí tienes un montón de preguntas de directos incluso que te has dejado. Vale, O sea, que se quedan muchas preguntas sin responder en los directos. Supongo que la gente lo entenderá porque no sí. podemos estar a la vez hablando y viendo las preguntas. Mm. Para eso están los... Bueno, vamos a dejar ya. Para ser artista hay que ser melancólico. Mira, es una pregunta que ha dejado Pera. Melancólico. Ah, pues yo creo que no. Yo creo que no. De hecho, conozco muchos artistas que no son nada melancólicos. A mí, personalmente, la melancolía es un sentimiento que me parece bonito. A mí me gusta, a mí me inspira la melancolía. A mí sí que me inspira. Cuando estoy melancólico, tengo más ganas de pintar, pero hay gente que es al revés. Vale. Tal vez para ser artista, pero esto es que es opinar. Sí que necesitas un sentido, una especie de sentido de la permanencia. A ver si me explico. De que, aunque tu obra pueda ser una auténtica celebración de la vida, incluso en un sentido muy superficial, de a lo mejor tires por un territorio un poquito así como muy colorista y muy fiesta y muy así, siempre tienes que tener una especie de sensación de que algo permanezca, ¿no? Y tal vez esa sensación de permanencia, de sentido del pasado, del presente y del futuro es lo que nos puede llevar un poco a veces a la nostalgia, ¿no? En ese sentido, tal vez sí. En ese sentido, tal vez sí. Hmm. La nostalgia como ingrediente fundamental para crear, no lo veo tanto. Tal vez es un ingrediente que añadir si te va bien en tu Ujú. trabajo. Pero tal vez sí, ese es el sentido de la permanencia, porque si no, ¿para qué dejamos una obra? Bueno, de hecho, mira, entrevistaste hace un tiempo a una performer, que hablaba, no recuerdo quién era ahora el nombre, no me sale. Eh, Esther Ferrer. Esther Ferrer creo que era, Sí. sí. Que hablaba de que ella lo que más le gustaba de su obra era ir al sitio, hacer la pieza y que ya no quedara nada de eso. Pues ahí no habría mucho sentido de la permanencia, es cierto. No sé, al final es lo que te venga mejor. Yo, por ejemplo, pinto y creo mejor cuando estoy tranquilo y en un estado un poco de felicidad calmada, ¿no? Y Ujú. conozco artistas que en un estado de tristeza profunda es cuando mejor crean. Yo cuando estoy un poco así de bajón o tal, no me sale no me nace tanto. Entonces, creo que luego en el estado de ánimo hay artistas que son capaces de crear mejor, unos en la tristeza, unos en la felicidad, otros en la nostalgia. Creo que a cada uno le va lo que le va y descubre un poco en qué estado de ánimo le va mejor crear o no. Hmm. Es relativo, ¿no? Tal vez, Sí, a cada uno. seguramente. Es algo muy personal también, Sí, es ¿no? muy A cada, personal, cada es muy persona. personal, es muy Vale, personal. mira, vamos a hacer lo de compartir la pantalla con los vídeos que tengo hechos. Vale, Y cuando alguien diga este, pues sobre ese comentaremos. Este es el que estamos haciendo ahora. Este... ¿podemos ver una obra de arte? Vale, este es el de ayer. Aquí tenéis, bueno, hace 2 semanas. Voy bajando lentamente. Cuando alguien diga este, pues que lo diga. Mientras voy bajando. Joder. Mm. Me ha pasado una cosa, no sé, que no la he contado todavía. Y es que el lunes me pegué un guarrazo llevando leña. Pero ¿este cuál? ¿Cuál es este?
Que tú les has dicho que digan tío. Claro, la gente... Pues, decir el título, no este. Anda, que. Bueno, pues eso, que me pegué uno que hable del Esper. COVID-19 Villará. ¿Ves? Bueno, pues no sé, quieren sangre, tío. Te dije, Ya. el del Esper. La gente quiere chicha, tío. Quiere ahí... El del confusionismo. Quiere movida, Este de aquí. quiere bronca. Este, Rafael, el de Absurdízate. Venga, vamos allá. A ver. Me interesa el proyecto de las acciones. Oye, lo del proyecto de las acciones, al final se ha quedado un poco parado, ¿eh? Eso, mira, es otro tema del que habría que hablar. ¿Y de qué quieres hablar respecto a eso? Vale, había propuesto que las personas que quisieran que me enviaran vídeos absurdos de 1 minuto por Instagram, especialmente, a ser posible. Que me etiquetaran o lo que fuera y que yo iba a copiar esos vídeos y hacer una recopilación. Y dije, bueno, pondré como fecha tope el 15 de enero. Estamos a 23. Estamos a 23 de enero y ahora mismo el proyecto está un poco en stand-by. Entonces, no sé qué hacer. Tú, o sea... No sé si sigo adelante. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que he recibido 3 vídeos, o como mucho. Entonces no sé si esperar, pero esperar Hombre, a qué. están ahora las cosas un poquito... Yo creo que es son buenos tiempos para producir en cuanto a pensar ideas, escribir guiones, pero están los tiempos tan revueltos ahora con tanto cambio pues eso, de lo que estamos viviendo, que tal vez eso nos tiene un poco removidos. A lo mejor el 2021 es un buen año para, como las hormiguitas, para ir creando cositas que luego sacar a la luz llegado el momento. Entonces, a lo mejor Sí, quizás prepararte, o sea, si tienes ganas de volver a tus acciones, piénsate ideas, escríbelas, tenlas ahí planificadas, para en cuanto la cosa se abra un poquito, poder sacarlas ahí a tutti, yo creo, sí. a todo gas. Pues Yo sí. sé la idea. Oye, ¿la gente sabe que tu vídeo más visto en el canal es aquel que hiciste de Camina sobre inmigrantes? Ese es tu vídeo más visto, ¿no? Sí. Ahí estaba yo contigo, te lo recuerdo. Sí, sales, de hecho, en el vídeo. ¿Quieres que lo ¿Salgo en el veamos? vídeo? Sí. ¿Salgo yo en el vídeo? Sí, sales en el vídeo. No creo, porque tú me ofreciste a que fuera yo uno de los que se tumbaban y no sé cómo, pero al final acabé grabando más que... Uy, espera, es que ya estaba compartiendo y ni me entero, tío. A ver, un momentito. Vale, a ver. Ahora, compartir pantalla. No, bueno, que te lo decía como ejemplo, ¿no? Que tal vez ahí es bueno que eso, que tengamos un tiempo en el que estemos más para nosotros mismos creando cosas que luego sacar, ¿no? Creo que vamos a Quizás vivir sí. un año un poco así y eso no es Bueno, malo. sí, lo cierto es que, mira, yo que no suelo mirar las noticias, ayer me puse a mirar y era como la nueva cepa de Inglaterra, la nueva cepa de Sudáfrica. Vamos, resumiendo, que ahora va a haber que vacunarse todos los años. Qué curioso. O sea, va a haber aquí vacunas. Bueno, en fin. No quiero entrar en ese tema porque eh, nos vamos a acabar deprimiendo todos. Vamos a ver, espera, ¿eh? Un segundo. Vale. A ver, ¿Quieres que busque ese vídeo No hace falta, Ray. Era solo ponemos otra cosa, bueno, ¿no? poner un guiño. Vale. No, si quieres vamos a buscar preguntas de gente de más vídeos. De hecho, ¿por qué no buscamos preguntas más recientes? Que seguramente las preguntas más recientes, o sea, porque la gente, yo creo, a veces repite preguntas cuando no les has respondido preguntas antes, pues las van repitiendo a ver si en una cuela, ¿no? Entonces busquemos los vídeos últimos, no los más antiguos. O sea, el que hiciste sobre Dalí, el que hiciste sobre pues los últimos debates que has hecho. Ahí seguro que hay preguntas ya interesantes. Oye, ¿viste el vídeo sobre Dalí? Sí. ¿Y qué te pareció? Muy guay. O sea, bueno, sabes que si me preguntas así tan contundente siempre te voy a decir, muy guay. Luego ya desarrollo. Vale, pues a ver. Esa es mi coletilla. Voy a ir buscando mientras el vídeo de Dalí. Pero cuéntame un poco, ¿qué sensación te dio? Bueno, en general estaba bastante de acuerdo con todas las posturas. A mí Dalí, por ejemplo, sí es un personaje que me gusta.
De hecho, bueno, respecto a lo de si era franquista o no era franquista o todo este rollo, eh, me hubiera gustado, la verdad, conocerlo y vivir un poco esa época con él para ver de qué manera la gente un poco que seguía el régimen tragaban con esas locuras que él hacía, que me imagino que, aunque fuera un poco un artista al que se le toleraba, algunas debían ser difíciles de tragar, que es lo que a mí me hace mucha gracia el surrealismo, porque el surrealismo tiene un componente humorístico que a mí me chifla, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me flipa mucho Magritte también, ¿no? En esa línea, aunque Magritte lo veo más poético, pero a mí me parece que Dalí sobre todo era pues eso, un provocador. Y me parece que en esa época tan gris y tan tal, creo que pues debió ser algo muy bueno para el país en su momento, ¿no? Luego está el punto que él tenía. Yo es que sobre todo, yo recuerdo haber leído y varias veces Diario de un genio de Dalí. Y si tú lo lees, depende de con qué lectura lo leas, puedes ver a una persona tal vez un poquito, en algunos aspectos, un poquito supremacista, pero no sé si diría que franquista. No lo tengo tan claro porque me parece que él era un hombre que, aparte de ver más allá, veía mucho hacia afuera, o sea, le interesaba mucho lo que estaba sucediendo fuera. No tenía, yo creo, esa especie de ombliguismo y esa especie de mirar solo la tradición como se hacía en España en ese momento, ¿no? Entonces creo que sí que fue un hombre que en ese sentido fue más allá. Luego, que para él el dinero fuera tan importante, pues hombre, pues sí, tampoco nos vamos a engañar. Seguramente Dalí, si estuviera vivo hoy y tuviera 20 y pocos años y fuera artista, pues se dedicaría a YouTube y viviría en Andorra. No te quepa duda, seguramente. Claro, seguro. Ya, porque... ya. Pero bueno, más allá de eso, que hoy todavía sigamos hablando de Dalí, a mí, aparte, su imaginario, su mundo, que eso es una cosa que a mí me atrae mucho de los artistas, ¿no? De todos, de cualquiera, ¿no? El imaginario que le rodea, creo que es muy potente en Dalí. A mí me parece muy potente. Comprendo que el arte de Dalí se ha podido devaluar un poquito por esa masificación. Los relojes derretidos los tienes ya hasta en la sopa. En cualquier hogar te encuentras un cuadro de los relojes derretidos. Pero a mí hay algo en su imaginario que no sé, me atrae, o en su literatura, si lo quieres ver así. Ya no digo su literatura de lo que él escribía, sino de su literatura, de su propio, si tuviéramos que narrar un poco toda su vida y su obra, que me atrae. Será la época, será no sé qué será, pero sí que me gusta. Ahora, que lo veo un artista a nivel conceptual potentísimo, pues hombre, ahí puedo tener opiniones más encontradas, sobre todo cuando hablamos del surrealismo, que el surrealismo al final pues no deja de ser un disparate bonito, un disparate ocurrente, pero a veces creo que peca más de ocurrencia que de un discurso bien construido. Pero bueno, es que no todo el arte yo creo tiene que ser profundo y trascendental. Por eso existía el rococó y existe pues el costumbrismo, ¿no? A veces es bonito regalarse los oídos, a veces es bonito jugar simplemente, ¿no? Yo creo que Dalí era un gran juguetón. Y a mí los artistas juguetones me empatizo con ellos, me gustan. Hay Y... un o sea, rollo que... pero respecto a esta faceta de la que hablo, del Dalí... Bueno, en fin, da igual. Mira, Fernando Castro me dice, ¿sigues con Dalí? ¿Ves? Es que yo voy así, Fernando. Yo soy obsesivo. O que nos perdone, porque Fernando, vamos, lo dijo mucho. Yo estoy aquí una especie de semblanza muy cutre y muy nada que ver. No, pero bueno, esto es lo que yo. Yo Mira, sobre mira, todo lo te analizo a estás cortando nivel. ahora porque estás pensando, joder, me está viendo Hombre, Fernando claro. y Es que estoy aquí dando una quien no se tesis. corte con Fernando Castro es que es un poquito que se lo haga mirar. Que no Ya, pasa nada, ¿eh? No ya. hay nada más bonito que escuchar a la gente que sabe.
Así se aprende mucho, hombre, claro. Yo que otra manera. Y esto, y el punto a tu frase es la taza ahí. Ah, bueno, sí, espera, que levanto el meñique, porque si estamos hablando de Castro, pues hay que hacerlo con un poco de... Bueno, Fernando. Nada, si quieres participar, Fernando, ya sabes que estás invitado. Te vamos a tener. Mira, vamos a guardar así como un rincón que sea como el rincón de rincón de Fernando. Castro. Ahora entra Fer, pero yo no, y me siento fuera del club de amiguitos. Jo, no. Bueno, Pero pues me nada. gustó mucho esa definición que hizo Soriano de cómo él veía tu canal, que era como una especie de café de gente bohemia que se junta a hablar de arte y que decía, y además es algo que no he visto en ningún canal de arte así de manera... Y es muy bonito, ¿eh? El concepto, es verdad. Mm. De hecho, Sí. yo los pocos vídeos que... Yo tengo... Nada, yo no tengo canal de YouTube, pero tengo como 8 vídeos subidos en una especie de canal que tengo, que los hice porque cuando hubo lo de la cuarentena, mis amigos con los que yo me suelo juntar en la típica cafetería de Madrid a hablar de arte y de tal, de repente estábamos en cuarentena y no nos podíamos juntar, entonces nos grabamos hablando de lo que en ese momento se nos ocurría, improvisado, Ujú. y salieron 8 vídeos que están ahí. Pero esto es eso, ¿sabes? Esto es como el espíritu de eso, de cuando se juntaba Picasso con Modigliani y toda esta gente ahí a hablar de arte, de tal, toman su absenta y de tal. Es muy guay, ¿eh? Si lo piensas. A ver, esto es té, ¿eh? Pero no descarto que si Ray me sigue arrastrando a estos directos así tan improvisados, acabe bebiendo absenta, ¿eh? O sea, no lo descarto. Ah, pero a mí es que me molan. A ver. Bueno, lo dejo aquí directamente. Dejo aquí la identidad de la reunión. Y... Vale. Ahí la tienes. Directamente. Te la paso por aquí, Fernando. Más rápido. Vale. ¿Tú has debatido alguna vez con Fernando? No, me acordaría, tío. Mira, ya Yo, a ver, está yo cuando sudando. esté cuando esté Fernando y si por lo que sea hay un momento de choque o tal, yo pensaré siempre en ese Fernando con calcetines por la calle, chupando estatuas y así se me baja un poquito el tal, ¿no? Chu- Me con- Chupando Claro, es como chupando cuando te estatuas decían de aquello de prensa. si vas a dar un discurso o vas a hablar con gente, imagínate los desnudos. Pues es un poco ese rollo, ¿no? Para bajar un poco el este. Ay. Pero Barbarella, no te enfades. No sé, si quieres luego también podemos hacer... Es que, claro, a ver, que nadie se enfade, pero es que Fernando es Fernando. Ya está, es que no hay más. No es por... yo qué sé. O sea, que tienes ya tus favoritismos, ¿no? O sea, No, yo qué sé, pero... Bueno, no sé. No, pero es que con Barbarella hemos hecho un montón de debates también, pero un montón. Los debates abiertos, cada vez que ha habido debates abiertos, estudios abiertos también. Y me encanta Barbarella, la quiero un yo soy montón. seguidor de su canal, yo veo sus Y vídeos. yo también. Pero ahora mira, Hizo pues yo qué uno, sé, va, no va sé si por es el días. último, hizo uno sobre, que me parece muy guay, lo de que soltaba ideas para acciones y digo, joder, qué generosidad, ¿no? Soltar ideas así tan... Y estaba bastante bien. Va a entrar Fernando al estercolero del arte. ¿Lo ha llamado así ya? No, lo pone aquí Rogual. Bueno. Bueno, pues... a ver, ¿por dónde íbamos? Hablábamos de Dalí, pero si va a entrar ah, Castro, mejor vamos a pasar rápido el tema. Y no, ¿qué decías? ¿Qué decías tú de Dalí? Venga, va. No, Castro seguro que la ha conocido, o si no ha conocido a Dalí, ha bueno, conocido... Castro tiene una charla, es que yo, eso a lo mejor no lo sabías, pero yo sigo a Castro de hace tiempo. Eh, Charlo. Castro tiene una charla con con Francisco Rabales, sí, con el escritor, que Puede fue ser, muy no sé. amigo de Dalí, Ah, el creador de la patafísica. ¿No te ujú. suena? No, El del milenarismo va a llegar. No, no lo tío. conozco. No, tío, no lo Para conozco. Qué matarte, tío. mal, qué mal. Para matarte, tío. Ya, bueno, ya luego lo busco, Pues luego te lo busco. encanta. Lo pillaré en alguno de estos. Mira, pues No sé, debe ser alguno de por ahí arriba. es un tío que habla del confucianismo. O sea, te fliparía.
Es que lo de la patafísica yo he leído alguna vez algo, pero Jodorowsky creo que también no, Jodorowsky sí, de se metió en Jodorowsky esta sí. historia. Jodorowsky sí que tengo Tienes ahí que leer a Umbral, no, pero a Raval, tienes que leer a Raval, iba a decir a Umbral, tío. Tienes que leer a Raval, es flipante. Uy, yo me voy a poner, No, nos estamos oyendo, Fernando, en el... ya que él siempre se suele poner. Y Oye, además, espera, no, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. vale, vale. A ver, Fernando, ponte tú el disfraz de Claro, oso. claro. O sea, es que eso es Bueno, así. vale, está bien, venga, con Yo tengo corona, este está. gorro de explorador colonial francés de estos Oye, un de. momento, espera un momento, ¿eh? Ah, tú también tienes Esperadme. el tuyo, perfecto. Tú déjame solo con Castro, que es lo que lo que menos me intimida ahora mismo. O dejadme solo directamente, que también está bien. Bueno, chicos, ¿y qué tal todo? A ver, que tengo también este otro sombrero. Este me gusta. Más de cowboy. Así. Además de cowboy. Yo creo que. Bueno, ahora sí. Ahora sí estamos. Yo creo que ahora sí estamos propios, ¿eh? Sí estamos propios. Yo creo que ahora sí. Joder, entre el casco, el gorro y la capucha, aquí ya no cabe nada más. Me cago en la leche. Bueno, ahora sí que estamos ya preparados. Ahora vamos a ver qué es lo que sale de aquí, porque ya después de tanto gorro y tanta Sí, hemos preparación. puesto un poco las expectativas un poco altas. Ahora de repente Sí, hablaremos Ray y yo y será como. mira, No, oye, que únicamente os estaba escuchando hace un ratito. Estaba corrigiendo exámenes de la universidad y justo terminaba de poner las notas y digo, voy a enchufar a ver qué hay por ahí. Y sobre todo me hizo gracia cuando estabais antes con el chat desactivado, que estabais ahí como diciendo, ¿también lo has visto eso? Para que veas, Mart, para que veas. Hay que ir con mucho cuidado con las cagadas porque personas como Fernando Castro te están viendo, ¿sabes? Sí, sí, O sí, sí. sea, no, y no, cuidado con lo que dices. Big Brother is watching to you, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero me gustaba porque estabais ahí hablando de Velázquez y de qué pensaría, cómo podría ir a visitar el museo si Velázquez te explicara sus obras y tal. Y yo dije, había escrito Velázquez, estoy con Velázquez y tal, y veía que no entraban los comentarios al chat. Entonces dije, joder, lo tiene desactivado, o sea, no se ha dado cuenta. Era una performance, era una Era performance. censura, te estaba Estaba todo censurando por si estudiado. acaso. Sí, sí. Oye, pues, ¿Y cuál era tu, Fernando, cuál era tu postura respecto a, o cuál era la opinión que tenías? no, hay una cosa que decías y que decís que es un poco complemento de lo que hablábamos ayer, ¿no? ¿Qué es lo que aportaría y qué es lo que aporta cuando un artista que ha hecho la obra con él te acercas a ver su obra y las claves que te da, ¿no? Ayer tal vez eso lo exacerbamos una posición como de acercarnos a la obra sin la opinión del artista, pero yo no me refería tanto a la opinión del artista cuanto a una, vamos a llamar así, biografitis, ¿no? Una obsesión por la biografía del artista. Yo he tenido la suerte, porque es una suerte, de haberme acercado a muchas obras de artistas de la mano de los artistas. Y gracias a eso las he podido entender mejor. Es decir, que si no lo dijera sería absurdo. Es decir, he tratado a muchos artistas que ellos mismos me han explicado cómo habían surgido las cosas. Algunas veces te dabas cuenta de que lo que te contaban era un subterfugio, es decir, era algo que no tenía, que en realidad era un despiste. Por ejemplo, yo visité muchos museos con artistas muy conocidos y era acojonante. Por ejemplo, cómo te ocultaban las obras que les gustaban. O sea, pasaban deliberadamente rápido delante de obras de las que eran grandes seguidores para que no te dieras cuenta. Y luego a lo mejor, si te fijabas o te ibas a la cafetería y volvías, les veías a los cabroncetes delante de una obra. Me acuerdo en un viaje a Suiza que fui con un artista muy, muy bueno y pasó corriendo por delante del Cristo muerto de Holbein. Y dije, qué raro, este tío que no se para ante este cuadrazo. Y fui luego a la cafetería y volví yo y me vi allí el tío, pero sentado, casi llorando. Y dije, serás cabrón. Dice, no quería que me vieras cómo me lo tomo en serio, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces nadamos y guardamos la ropa, escondemos las claves de las cosas que nos interesan, no dejamos pistas, ¿no? Es decir, todo el mundo barre detrás de sí, ¿no? Como evitando que te sigan y que te persiga la policía del pensamiento, ¿no? Entonces, pero vamos, por otro lado ya digo, yo he tenido la posibilidad de esa época pre-internet y pre-tal de conocer artistas. Antes comentaba Mart, ¿no?
al que yo he conocido ha sido a Fernando Arrabal, ¿no? Que le llamabais Francisco Arrabal, ¿no? No, pero Bien, que, bien, Marc, Actor, bien, ¿no? bien. no, pero que sí que lo tenías ubicado. Está rojo. No, Marc, pero sí que lo tenías ubicado cuando decías que es el de la patafísica, que Arrabal es el que hizo el famoso asunto del milenarismo va a llegar. Hemos hecho muchas cosas juntos y ahora, de hecho, le he invitado para que dé Sí, una... pero yo diciéndole a Ray, léelo, tienes que leerlo, tío, y diciendo mal el Mira, nombre. Marc, no te preocupes que yo hablaba de Milo McNamara, tío. O sea, que no Sí, es pasa nada. verdad, es verdad. Arrabal fue muy amigo, fundó el colegio, el Teatro Pánico, lo fundó y el espacio ese patafísico con Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, y con Roland Topor, con el novelista y dibujante Roland Topor, que es una auténtica maravilla el trabajo que tenía. Y Arrabal, que en el fondo es un superviviente de una época que ya no existe, porque él trató a la vieja guardia, ¿no? Él trató a André Breton, él conocía a Breton, él conocía a Duchamp, a Louis Bourgeois, a Andy Warhol, a Dalí, y pues le he pedido que ahora en la exposición que tengo montada sobre Dalí, la que acabo de inaugurar hace poquito, que venga a... Le escribí y le dije, querido Fernando, ¿quieres que hagamos la conferencia tuya sobre Dalí, un diálogo los dos sobre Dalí, por Zoom o puedes en algún momento viajar? Y me dijo, por Zoom ni de ningún modo, lo quiero hacer en Valencia. Me dice que ahora que le han vacunado y en cuanto que le vacunen va a acudir. Y es un tío, bueno, alucinante. Estoy convencido que os gustaría conocerle en persona, porque es un... Oye, pues dile, bueno, claro, Sí. si dices que no es de Zooms, pues no. Bueno, No es que no sea de Zoom, es un tío muy activo en Instagram y en Twitter sobre todo, está todo el santo día, es uno de estos, bueno, todoterrenos que lo mismo le ha pegado a, él tiene algunos de los momentos más delirantes de la historia de la televisión. Estrellitos, mírate lo del milenarismo va a llegar. sí, pero es una pena, ¿no? Que se le recuerde tanto por eso y no por... Sí, sí. Bueno, por ejemplo, yo hice una reconstrucción con él de esa escena y le propuse por qué no contactábamos con los que participaron. Casi todos están vivos. El que estaba al frente era Fernando Sánchez Dragó, que también Sí, es Dragó. bastante amigo, y le dije, oye, ¿por qué no contactamos con todos los que estaban en la escena original para volver a hacerlo? Y él me dijo que sí, que le apetecía, incluso hablamos con Buenafuente para que fuera una producción del Terrat y se pudiera hacer con ellos. Y luego ya me dijo un poco lo que tú señalas, que él estaba cada vez tocando un poco más, hablando mal los huevos, que todo el mundo cuando habla de él solo piensa en el milenarismo va a llegar. Además, ese día, al margen de que estaba borracho terrible, le dio un infarto de miocardio, es decir, de allí salió directamente hacia urgencias, porque él hace una cosa muy rara, que luego la entendí, es que él se quita los zapatos, primero se quita los cordones, luego se quita los zapatos, luego se quita el cinturón, y eso lo estaba haciendo porque estaba sintiendo el infarto, es decir, los efectos del infarto. Como sabéis, el infarto se manifiesta de una manera muy rara porque no te empieza a doler necesariamente el corazón, te puede doler el brazo, bueno, de hecho la mayor parte de la gente lo describe que te duele un brazo, y también puedes sentir como que tienes mal el estómago, y esa presión en el brazo, él creyó, por eso se desajusta todo, se quita los zapatos porque están doliendo los pies, y en realidad lo que tienes es un infarto de caballo. Y bueno, la escena, Eso no lo sabe. la escena es delirante, ¿no? Y luego él ha salido, siempre que hubo una época que salía con Usun Jung, que era una coreana que estaba en el programa de Wyoming, y tenía, bueno, es un genio, es un genio. Y bueno, pero en el fondo lo que estaba antes viendo que me parecía interesante era cómo, esa es la escena. Esa es la escena. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos de milenarismo. Vale, bueno, no lo pongo porque si no, bueno, como no tengo los derechos del de esto. No. Bueno, fíjate, lo veo ahí y tiene pocos visionados, pero que es un meme, eso es un super meme, ¿no? Pero vamos, que se estaba viendo antes y me parecía interesante la cuestión de, supongo que a vosotros habrá pasado, que es ir con alguien que ha hecho una obra de cualquier tipo y que te la explique él. Y a veces es iluminador y revelador y te aclara todo. Y otras veces te confundes más, porque te dan pistas, insisto, que por ahí no van. Y hay que contrabalancearlas, ¿no? Pero vamos, que yo en los años en los y que sigue siendo así, entraba y la posibilidad de ir con un artista. Además hay artistas que tienen un ojo para ver arte brutal. Es decir, hay artistas, por ejemplo, uno que tiene mucho ojo para ver arte y es un comentarista de arte tremendo. A mí no me gusta nada lo que hace, es Antonio López. López es brillante viendo el arte de los demás y puede hacer comentarios alucinantes.
Y Oye, es más brillante con los demás que con él mismo. tú no tendrás el contacto de Antonio López, ¿no? Sí, el contacto de Antonio López, por supuesto. Pero, y, sí, a López le Una trata. entrevista a Antonio López sería Sí, brutal. No sé cómo estará de ánimo, porque me imagino que ahora estará todavía un poco. no, Bueno, no sé. acaba de hacer una exposición en Valencia, coincide con la que yo tengo montada en la Fundación Bancaja, de él con cuadros de su mujer en homenaje a su mujer, Ujú. y en un nivel muy desigual el trabajo suyo con respecto al de su mujer. Y la verdad es que, bueno, es un personaje, y sobre todo yo creo que ha conseguido en un género tan anacrónico como es el hiperrealismo o el realismo que él practica, llevarlo a un nivel de teatralización casi de performer, ¿no? Como eso que hicieron cuando le detuvieron hace poco y le llevaron en una furgoneta de la policía y detuvieron a los que hay en la Puerta del Sol, a Bob Esponja, a Pikachu y a los que estaban allí, los metieron todos dentro, y también a Antonio López porque estaba pintando allí. En ese momento, claro, que detienen a López mezclado con Pikachu y con los que están allí disfrazados de cosas, pues me pareció una genialidad absoluta, ¿no? Y bueno, él yo creo que Antonio López, yo lo escribí así, a mí su obra me pone de los nervios de lo relamida que es, pero es uno de los mejores actores de la historia del cine. Es decir, yo creo que si hubiese acentuado su carácter de actor, es mejor actor que Al Pacino. Lo que pasa es que él se dedica a otras cosas, pero El Sol del Membrillo es una obra de ficción. Entiendo que todo el que crea que eso es así se pinta es que se está flipando en colorines, ¿no? Pero como actor, Pero Fernando, ¿Antonio López está familiarizado con estos mundos de las redes, de YouTube y todo esto? ¿O vive un poco, por su obra, digo, a lo mejor vive un poco en tiempos más no, no. anteriores? Antonio López es un tío que da el pego, en el sentido que él vende, vamos a ver, vamos a decirlo aquí que no se escucha a la gente que nos esté escuchando, Bueno, Antonio López es castellano manchego, es un hombre, Antonio López es de una zona de Castilla-La Mancha, como sabéis, que da una versión del, vamos a llamar así, el casticismo hortera y el humor castellano-manchego, porque él es de la misma zona de Sara Montiel, de Almodóvar, de José Mota, de Muchachada Nui, de Reyes. Es decir, él es de ese mundo. Vamos a ver, si tú tienes la mala suerte de nacer en La Mancha, tengo que decirlo así, no les odio por nada, pero es un lugar que el Quijote empieza en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, porque La Mancha es una cosa muy dura de pelar. O sea, no es lo mismo que nazcas en Infiesto o en Arriondas, en Asturias, o que nazcas en el Ampurdán o en el Valle Mío del Jerte, que son zonas paisajísticamente alucinantes, a que te pille La Mancha, Los Molinos, todo aquello es bastante horroroso, es horrendo. No sé si habéis ido alguna vez a hacer la ruta del Quijote, pero es una cosa que hacen los colegios que te llevan ahí a recorrer la ruta. Tú sales de Madrid, carretera de Toledo, polígonos, cosas así horrendas, entras en La Mancha y ves aquella cosa y dices, Ave María Purísima, ya sé por qué no dan el nombre del sitio. Pues López es de ahí, y es un sitio que da humoristas que yo creo que se agarran a un humor surrealizante o un humor extraño para poder sobrevivir a La Mancha misma, ¿no? Entonces es una zona, bueno, ha dado políticos como José Bono, que son la clave de lo que es La Mancha, es decir, tarugos totales, es decir, corchos mentales. Entonces, López es un actor que él vende que fuera una especie de rural, un hombre de la humildad, alguien que es antiteórico, preteórico. Eso es mentira. López es uno de los tíos más sofisticados que hay. Yo la primera vez que me di cuenta fue un día que estando en un jurado con él le miré los zapatos. Llevaba unos zapatos, el cabroncete, de unos zapatos posmodernos, cuando se llaman aquellos zapatos verdes, y me di cuenta que la camisa y la parte de arriba parecía un labriego manchego, pero que había algo de secreto. Y empecé a darme cuenta que era amigo de artistas jóvenes, que conoce a muchos, que tiene muchos colegas del mundo actual, que está muy atento a lo que hace gente que no tiene nada que ver con su estética. Yo he ido a cursos con él y ha puesto a la gente que pinta hiperrealista a caer de un burro, los ha insultado directamente a la puta cara. Y entonces López es un tío, yo te aseguro que López, parecerá que no, pero sigue YouTube, sabe de qué va la copla de hoy, es un tío que está al corriente de las cosas, y cuando hablas con él, no es más, ¿quiénes son los anacrónicos? Los seguidores de López que no se enteran de la misa a la media. Es decir, que es que muchas veces pasa, hay gente que sigue una estética y son los mañeristas de anteojeras que dicen, ¿dónde cojones vais? Si no os estáis enterando. Si este colega creó una movida discursiva en torno a él que es marketing puro y duro.
Es decir, López es una suerte de Andy Warhol manchego. Ha vendido humo, macho. O sea, pintando lo que pinta, que ha pintado a una tía en una bañera y a su familia comiendo lentejas en un plato, que estemos hablando de López y que haya conseguido imponerse y tener un nombre en el final del siglo XX y comienzo del XXI, ¿por qué ha sido? Porque ha utilizado una película de Víctor Erice, porque ha utilizado constantemente los medios de comunicación. Me parece más contemporáneo el modo en el que López utiliza el marketing directo en esos performances de salir a pintar y pintar el tiempo. Lo que hizo, por ejemplo, con la familia real es el más grande de los cuadros antimonárquicos. Es un cuadro súper republicano. Le preguntaron, ¿y usted pintaría Urdangarín? O sea, y dijo, no, porque no me dará tiempo, como diciendo, este entra en la cárcel, ¿no? Entonces, él tardó en pintar la familia real, yo creo porque era una especie de representación de la decadencia de la propia monarquía borbónico-española. Es decir, yo creo que lo que a mí, por ejemplo, me parece más actual su planteamiento que el de Barceló, que Barceló me parece una torrija humana, o sea, tiene la mente chapuré, es un tío que todavía está anclado en ideologías pseudopicasianas, ¿no? Me preguntaban, ¿qué opinas de que Picasso exponga en el Museo Picasso de Málaga? Pues Barceló me parece un torrezno puro y duro, no se entera de nada, es un chaval que es un tarugo, y López es un avispado, es un tío listo. Es listo como lo es Joaquín Reyes y como lo es José Mota, que te puede no gustar, porque a mí no me gusta su pintura, pero el personaje es curiosísimo. Me encantan los finales de Fernando. Si hay, Ahí queda. si hay No se queda, oportunidad y se calla y hace. ¡Ole! ¡Ole! No. Bueno, veramos que como también, como sabéis, como con López hay fanáticos, detractores, seguidores, hay de todo, ¿no? Hay una religión lopista, ¿no? Y hay mucha, bueno, y hay gente, hasta Villarán hizo un vídeo, ¿no? Que también decía que López pintaba mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y Perrela mismo, sí, me acuerdo. Hay algo que hay que decir, pintará mal, pero sabe dibujar, ¿eh? O sea, que ahí también seamos serios. Es decir, que cuando ves a los dibujos, a mí me gusta mucho, cada vez me gusta más el dibujo, ¿eh? Cada vez me gusta más de los artistas, la parte del dibujo, es la musculatura del arte de casi todos los artistas, y él, por ejemplo, hay veces que vuelvo sobre artistas como Ingres, ¿no? Que ese sí que era un dibujante ya tremendo, ¿no? Y López sabe dibujar. O sea, y lo que pasa es que pintando es una catástrofe. Es un tipo que se plantea cosas y luego tiene mucho truco, tiene mucha trampita, pero en medio de eso, personaje curioso. Sí, lo que pasa es que, hombre, la trampita tampoco resta si el resultado... Es que eso es una cosa que yo a veces escucho mucho a mis alumnos y tal, cuando me dicen, no, es que esto es trampa, para dibujar hay que... No, o sea, parte del proceso de crear, los trucos, los atajos, las trampas, como lo quieran llamar, es perfectamente lícito. Lo importante es el resultado final, ¿no? O sea que luego, si alguien usa proyector en el lienzo, o si alguien lo hace con la cuadrícula que se hacía antiguamente, eso tampoco le resta, en mi opinión, ¿no? Tal vez lo que para mí le resta un poco de valor a la obra de Antonio López es la parte conceptual, pero la parte, o sea, los medios que él haga para llegar a ese resultado, me da igual si es con proyector o es con cuadrícula, ¿no? En ese sentido. No, eso da igual. Y tienes razón, Marc, que al final tenemos que pensar que en el arte hay siempre truco y trampa, ¿no? Es decir, que eso es la frase esa de Picasso, el arte no es la verdad, que es la que da título a sus conversaciones, me parece fundamental. Es decir, y es más, todos tenemos nuestros trucos, ¿no? Nuestros truquitos y además el que no los tenga, el que tenga una concepción de autenticidad, de hay que hacerlo, no sé, como en una especie de dimensión sagrada, trascendental, me parece que se columpia. Sí, se mortifica. Se mortifica y os la va a pasar muy mal innecesariamente. Todos tenemos trucos. Yo, por ejemplo, algo que me pasaba cuando empezaba a escuchar, por ejemplo, a mi hijo Ernesto dar sus primeras conferencias, que las empezaba muy jovencito, yo estaba de público y eso no lo había vivido, que era ver a mi hijo. Nunca pensé que me iba a poner tan nervioso. A mí no me pone nervioso dar las conferencias, pero de repente le veía ahí y yo veía cómo él se metía en problemas, porque cuando conoces algo técnicamente o te has metido tú en esos mismos problemas, tienes soluciones para esos problemas,
y le veía y decía, y le veía que se enzarzaba más y se embarraba más y se metía más en el jardín y se metía más en el laberinto. Y estaba yo al lado de mi mujer y no paraba yo de temblar, como si estuviera dando yo la conferencia, como una vez que vi a Messi, que estaba en el banquillo, y Messi desde el banquillo regateaba, hacía regates de las jugadas que estaba viendo, y yo decía, digo, y yo pensaba para mí, de ahí se sale así. Es decir, porque hay cosas que sabes. Digo, ahí, si dices tal cosa, si haces tal gesto, si cambias de tercio, porque también al hablar tienes que tener esa técnica de saber cómo se sale de un problema. Yo hay muchas veces que me meto en un lío y sé que de ahí se puede salir con una cita, con una frase, con un gesto, con una pausa, con no sé qué. Y también cuando uno está pintando, el que no sepa que hay sitios donde cuando te metes tienes que tener el atajo que te permite salir, macho, porque si no, menuda Antes estábamos hablando justamente de eso, un poco de tu capacidad de síntesis y cómo eres capaz de, en un momento dado, hablar sobre un tema extensamente y luego ser capaz de cerrar bien el círculo y que quede todo bien, ¿sabes? Como que no perderte, que no se quede ahí en el aire, ¿no? Sino como que quede todo bien cerrado, bien empacado, como un libro, ¿no? Eso creo que Fernando habló de ello, bueno, o ha hablado alguna vez, porque yo sí que veo tus vídeos, Fernando, dices que eso te viene un poco de la educación franquista y una monja creo que fue la que te enseñó lo de las reglas mnemotécnicas para un poco, Sí, supongo que por ahí te viene un poco esa facilidad para recordar nombres. Yo ya has visto que ni para un escritor que me gusta soy capaz de... Sí, eso fue así, es decir, la educación franquista que yo tuve, que fue muy, muy franquista, que no fue mínimamente franquista, dado que la Extremadura de los años 60 y el pueblo mío de Extremadura de los años 60 llevaba un retraso también respecto a otras zonas de España en esos mismos años 60, es decir, los 60 en Extremadura, en mi pueblo no hay nada que tenga que ver con lo que pueden ser esos 68, esos 60 en otros lugares donde hay manifestaciones políticas, donde hay una juventud que está pugnando contra el régimen. Por tanto, yo recibí una educación súper fascista y hiperfranquista. Es decir, yo siempre lo cuento, yo he cantado el Cara al Sol, pero además en mi pueblo no se enteraron que había muerto y seguimos cantando el Cara al Sol después de la muerte de Franco. Entonces yo hubo un momento en el que mi padre era una persona muy, muy de izquierdas, y mi madre también, y entonces en mi familia ha habido siempre una parte republicana que lo sigue, bueno, que lo sigo siendo yo, y antifranquista y comunista, y entonces aquello era muy duro, porque entonces yo un día al profesor le dije, pero es que ya ha muerto, y me dijo, ¿ha muerto quién? Digo, Franco, así yo, y me dijo, chaval, estás mal de la cabeza, sigue vivo para siempre. Y dije, joder, seguiremos toda la santa vida cantando. Y además fue muy sórdido, porque vosotros por edad no lo debisteis vivir, pero No, había un retrato de Franco que presidía el aula, al lado un gigantesco crucifijo que a mí me hizo odiar al mismo tiempo a Franco y al crucifijo. Y cuando muere Franco y se da el famoso discurso de Arias Salgado, el discurso español, el Franco ha muerto. este discurso, imprimen el discurso del final de Arias Salgado y quitan el retrato de Franco, ponen el discurso de Arias Salgado y luego traen el retrato de Juan Carlos en el mismo marco y en el mismo tamaño y colocan el retrato de Juan Carlos catacracar. Y entonces para mí, Fue como pasamos de uno a otro, ¿no? claro, cuando te cuentan Ya. la milonga de cómo llega Juan Carlos, tirirí, tirirí, tororó, vamos a ver, para los que lo han vivido por edad, saben que ahí hay un pacto bastante sórdido, que es un pacto de vasallaje franquista, que continúa tucu, 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 tucu. Y bueno, yo en aquella época, que además quiero saber algún día quién era la monja y cómo se llamaba la monja, porque y de dónde venía aquella monja que nos ayudó tantísimo, porque yo gracias a eso pues me ayudó, me ayudó. Y además, es curioso que esa monja que te ayudó a recordar y a es tener, la que no no recuerdo. recuerdes su nombre. No, no, es como una falla, es como Qué ironía. un agujero original. Pero recuerdo perfectamente dónde nos daba las clases, los ejercicios que hacíamos. Además, no nos explicaba lo que estábamos haciendo, es decir, nosotros no sabíamos por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo. Y además, aunque luego sí pude comprobar en clase, por ejemplo, los efectos que tenía aquello. Es decir, que nosotros, mi hermano Ernesto y yo, habíamos recibido esas clases y nos permitía hacer ejercicios de recordar, memorizar, declamar cosas, y los demás niños no los podían hacer. Es más, mi hermano Javier no tuvo esas clases y aunque también tiene mucha capacidad porque es un lector tremendo, pero sin embargo es de otra manera. Y por ejemplo, es muy curioso porque mi hijo Ernesto, que también lee muchísimo,
tiene unos lapsus tremendos de nombres, pero tremendos. Es decir, que le estás escuchando es mucho más erudito que yo y más leído a su edad, o sea, ha leído más a su edad y tiene más capacidad de análisis filosófico, que es donde se dedica a la filosofía. Bueno, el campo suyo es filosófico prácticamente todo. Pero yo veo, por ejemplo, como él, al no haber hecho esa formación mnemotécnica, se le van los nombres y de repente hay momentos en los que tiene esos vacíos que si tienes una clara conciencia teórica y discursiva, son como latigazos que te pega a la cabeza, porque hay gente que le da igual, es decir, no hila nada, no recuerda nada y va más pancha que ancha. Pero cuando vas sintiendo, coño, que te falla el nombre, que te falla el título del libro, que te falla la referencia, dices, válgame Dios, que no lo pillo, ¿no? Y eso es muy desazonante. Y Sí, bueno, yo defiendo mucho el poder de la memoria, lo que aporta la memoria. Como sabéis, la educación ha sido durante años antimemorística, se decía que era malo memorizar. Yo creo que no es malo en ningún sentido. Y sobre todo, yo creo que nuestro país, si os dais cuenta, tiene un gran problema que es el déficit en oratoria, la mala oratoria que tiene todo el país, todo el país. Cuando nosotros conectamos con los amigos como Soriano, los amigos latinoamericanos, ¿qué es lo que más fascina? La capacidad que tienen para hablar. Totalmente. Es que, por ejemplo, yo cuando escuchas al doctor Soriano, hostia, es como si fuera música. Es como si te meciera. A mí me encanta. Oye, perdonad un no lapsus. importa que sea doctor, o sea, cualquiera. O sea, cualquier ciudadano Sí, de bueno, México no, te bueno, va a hablar con más locuacidad y con un léxico incluso más rico que cualquier ciudadano medio español, ¿eh? O sea, sí, sí, puedo dar sí, una entrevista a pie totalmente. de calle y es asombroso, ¿eh? Oye, una cosa, dejadme que dé las gracias a Anisley Lago porque es la primera persona que ha hecho un super chat. Por fin. Gracias, Anisley. Bravo. Que sepáis que Anisley y todos aquellos que participéis en el super chat estáis participando en el sorteo de esta pieza que la hice el año pasado. O sea que, bueno, enseño esto y la verdad es que no se ve como el culo. Pero bueno, es un collage que está muy chulo. Aunque ahora no lo veáis bien, os aseguro que está muy chulo. Y el Oye, el Fernando, día 31 sí, seguramente perdón. será el sorteo. Y una cosa más, espera, déjame que añada Vale, una vale, cosa. vale. Cuando hablas de esto, por ejemplo, yo quería volver ya sé que soy un pesado por lo del Dalí, pero es que, o sea, a mí me llama mucho la atención. ¿Cuánta gente no se habrá comido todos los ideales, toda su visión respecto a nivel político, a nivel social, durante todo este periodo de franquismo y que han estado encerrados en una jaula sin poder ser quienes son? O sea, es como... o sea, me llama mucho la atención que un país entero, bueno, un país entero no, pero mucha gente del país estén comiéndose lo que realmente piensan, lo que sienten, y que eso se convierta en algo del día a día, ¿sabes? En algo cotidiano. El hecho de, o sea, por ejemplo, con el tema de Dalí, es que saber tú qué narices pensaba Dalí. E igual el tío no era ni monárquico, ni tenía ninguna devoción por Franco, ni leches. Pero el tío tuvo que comérselo todo con patatas, igual tú cuando eras pequeño, igual tienes que cantar el cara al sol, quisieras o no. Y como tú, un mogollón de gente que al final no pudieron largarse o no tenían medios para poder salir y emigrar a México, o emigrar a, yo que sé, a cualquier país de Latinoamérica o a Francia o a donde fuera, tuvieron que quedarse aquí y era o bajar la cabeza o guillotina, ¿no? Sí, pero lo normalizas, ¿no? Yo creo que llega un momento que no es que estés todo el día ahí. Pero como fenómeno, ¿no, es Fernando? increíble. Millones de personas Claro, pero por eso lo tragándose todo. Es normalizas, que es muy bestia, bueno, tío. lo asumes ya como, pues como lo de ponerse la mascarilla, o como ponerse, que no estoy comparando, para nada, pero que quiero decir que son cosas que al final lo normalizas, es como, ¿no? Me imagino, Fernando, no sé. Bueno, hay un momento, tú fíjate, yo tengo la experiencia de mi familia, por parte de mi madre, mi bisabuela, a la que yo conocí y que falleció ya con más de 100 años, se llama Ramona, pues ella fue una campesina, es decir, en mi familia la primera gente que va a la universidad somos mi hermano Ernesto y yo, los demás ninguno pudo estudiar nada. Mi madre empezó a trabajar con 10 años, mi padre empezó a trabajar con 14. Luego existe lo que me encanta siempre decir, la gran tradición de los analfabetos, porque en mi familia
eran analfabetos. Es decir, pero no me da ningún pudor decirlo. Es decir, en el espacio de identificación de qué nivel cultural tenían, analfabetos. Es decir, gente surgida de la pobreza absoluta. Y mi bisabuela era republicana y en un pequeño pueblo de la provincia de Cáceres, Río Lobos, pues ella era republicana y cuando llegaron los franquistas mi bisabuela estuvo años con el pelo rapado al cero. Es de esas mujeres que estuvieron años y años, cada vez que le crecía un poco el pelo, se lo rapaban al cero. Y teniendo que vivir en la miseria, pertenecía a ese tipo de gente que eran rebuscadoras. Es decir, cuando se recogía la cosecha, iba una gente después a recoger lo poco que quedaba allí, los pocos garbanzos, las pocas patatas. Es decir, una vida de miseria alucinante. Y mi bisabuela, cuando llegó la democracia, ella lo único que pensaba era en todos los años, porque se chupó todo, porque ella se chupó todo, se chupó todos los largos años del franquismo. Su propio hijo murió en la Guerra Civil Española, pero ella estaba en un apeadero de una estación de tren en Palazuelo Empalme y allí vio pasar el tren en el que iba hacia su hijo, que no sé hacia dónde iba, resulta que iba hacia el frente del Ebro, fue ella a decirle que se bajara del tren, que no siguiera en el tren camino al frente del Ebro, porque le tocó ir con los franquistas por puta lógica de que algunas dividieron estos franquistas, estos tal, y estaba combatiendo contra sus ideales, o sea, pero llevado a la fuerza y allí fallece en el frente del Ebro, nunca más supo dónde estaba el cuerpo de su hijo, y muerta ya, descubrimos hace apenas 2 años y medio que mi tío abuelo está con los huesos en el Valle de los Caídos, que a un hijo de una republicana que sufrió persecución durante el franquismo, que falleció allí de mala manera, le metieron allí en el osario aquel para proteger el cadáver de Franco. O sea, a mí por eso cuando te hablábamos de lo que dijo Paloma Pájaro, me hierve la sangre. Es decir, creo que son años en los que la gente tragoquina marcó carácter, creó unas dinámicas sociales súper tóxicas y hiper perjudiciales. Es decir, creo que todavía arrastramos. que arrastran. Entonces, hay mucha gente que dice, no, a mí me interesa muchísimo lo que fue el desarrollo cultural de la época de la República, lo que pasó en el teatro, la barraca, lo que pasó en la época de Dalí, la residencia de estudiantes. Es decir, hay mucha gente que no se da cuenta de los avances culturales tan grandes que estaba haciendo España en la República y el retroceso acojonante que llegó. Y, por ejemplo, a mí también me fascina lo que fue una de las razones claves es la pugna dentro del Frente Popular entre los comunistas, los trotskistas y los anarquistas. Esa es la base de la madre del cordero. Es decir, uno de los temas cruciales es cómo Barcelona, bajo los anarquistas, se convirtió en un modelo de algo que podía funcionar. Hay un libro de Hans Magnus Enzensberger que se llama El corto verano de la anarquía, que es maravilloso, que describe Barcelona en las semanas anárquicas, y a los comunistas les dio miedo, y a los socialistas reformadores, que eso pudiera ser generalizado. Porque hay unas tendencias enormes en España de anarquismo que atraviesan el final del XIX y el comienzo del XX, y nuestro país es un país que no es anárquico solo subjetivamente, sino que ha tenido tendencias a los comportamientos colectivos anárquicos, ¿no? Y yo creo que eso marcó, y a partir de ahí viene la persecución, la diáspora, la cultura trasterrada, vienen una serie de situaciones. La generación, si es que, vamos a ver, la generación mía nos educaron sotanosaurios, es decir, gente con sotanas, es decir, que eran allí tíos con sotanas, esos sotanosaurios y esos curones y esos tipos que ibas a confesarte y te agarraban así de la nuca y te tiraban para adentro del confesionario y te echaban el aliento que era litóxico y que era todo una cosa de verdad, que la mayor parte de la gente no lo quiere indagar, pero al que no le han metido mano miente. A todo el mundo le metieron mano, macho. El que no le metieron mano en un confesionario le metieron mano en un campamento de la OGE o de los Boy Scouts. Yo fui Boy Scouts y tardé mucho en darme cuenta de que siendo Boy Scouts había participado en el criptofascismo. Que la OGE era franquista, pero es que los Boy Scouts, ¿por qué hacíamos juegos de pistas? ¿Por qué hacíamos como cosas medio militares? Era todo como un rollo ahí patatero, y luego descubrí que Baden-Powell y que el mundo ese era un mundo medio nazi. Bueno, se quedó sin batería el amigo. Sí, la cámara. No pasa nada. Ahora la pongo aquí, ya está. Pero bueno, que el rollo de volver sobre el franquismo supongo que a mucha gente le aturde. Pero, oye, una cosa, Marc, que te quería preguntar. Sí. Estoy viendo, tú te describes, te defines en tu web, te defines como aventurero, experto en rarezas. ¿Cuáles son esas rarezas? A mí la verdad que
siempre me han interesado mucho las historias un poco así, bueno, vamos a decir peculiares o... sí, de hecho, ahora estoy trabajando en un libro para la editorial Kraken que reúne biografías de gente que era entre... No sabrías decir si estaban locos o eran genios. Siempre me ha interesado mucho ese tipo de universos de gente que a simple vista no sabrías diferenciar si son genios o locos absolutos, ¿no? Y siempre no sé, me han interesado las historias así como de vidas y de gente como peculiar, que podríamos decir. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, hay un tipo, es que tampoco quiero desvelar mucho el libro, pero lo vas a saber enseguida. Hay un tipo que está construyendo una catedral en Madrid. Un íntimo amigo, ¿eh? Un íntimo amigo. Justo Gallego. Sí, le he visitado en muchas ocasiones, Justo Gallego. Pues en este libro, que es una novela gráfica, es un cómic, pues son como historias reunidas de gente así, de gente que, pues como hubo uno en Timothy Dexter, que fue un tipo que fue un millonario que se hizo rico en Estados Unidos, que se hizo rico vendiendo estufas y calentadores en el Caribe. Toma ya. Y se hizo rico, y se construyó una mansión en Estados Unidos y se rodeó de una especie de séquito de criados, que uno era una especie de forzudo, la otra era una bruja, el otro era... Esto es real, o sea, todo esto es real. Y el tipo, su sueño era convertirse en el emperador de Estados Unidos. Bueno. O sea, entonces, no sé, siempre me ha interesado como este lado de la vida de las rarezas, de lo peculiar, de lo extravagante un poco. Creo que va mucho en mi estilo también, que yo tengo un tipo de dibujo un poco de línea rota, un poquito así como no muy estilizado. Entonces, bueno, pues por ahí va. No sé si te he aclarado. Sí, hay un libro de Ramírez, de Juan Antonio Ramírez, que se llama Escultectores y Arquivagantes, que dedica uno de los capítulos a Justo Gallego, y en ese libro trata de las arquitecturas vernáculas, pero arquitecturas fantásticas y esos escultectores y arquivagantes que, que han hecho catedrales, que desde el Palacio de las Noches y los Días del Factor Cheval, del Cartero Cheval. A mí yo he tenido una cosa, lo digo siempre, bastante magnetismo para gente un poco enloquecida y desquiciada. Sí. Y además, como me crié al lado... Yo Fernando Arrabal, por ejemplo, le metería en esos personajes que a mí me interesan. Sí. Pues eso sí, es un mundo curioso. Yo me crié al lado de un psiquiátrico y eso me marcó muchísimo, porque era un psiquiátrico al que llevaban muchos locos de Extremadura. Allí estaban allí entre rejas y nos tiraban billetes de 100 pesetas y cuando los ibas a coger te meaban, estaban allí a chorro y te meaban a chorro y era repugnante, pero cuando cogías el billete estaban limpiado el culo y estaban totalmente llenos de mierda, entonces te los llevabas y era una cosa que tenías que estar limpiando billetes y tal. Y nos acercábamos allí, me acuerdo, Roberto Iniesta, yo soy compañero del colegio y de pupitre, el de Extremoduro, entonces recogíamos aquellos billetes, nos tiraban monedas y se las habían pasado por el forro de los huevos, era todo súper desagradable. Y salían los locos, se escapaban de cuando en cuando, y un día me acuerdo que un loco giró, estábamos nosotros viéndoles correr, porque era fascinante la velocidad que tomaban, nunca se les ha cronometrado, pero tienen un registro de más velocidad que Usain Bolt, porque eran mucho más rápidos que él. Yo los he visto en pelotas corriendo, una cosa brutal. Y un día uno nos miró, giró, porque me di cuenta que los locos no saben girar. Es decir, los locos, el loco es el que no sabe girar. Una razón de la locura técnica es no saber parar. Es decir, tú estás con alguien y te das cuenta de, en un momento dado es... Y que sus compuertas están abiertas. Exacto. O sea, en un momento es brillante, conecta cosas, hay un fenómeno paranoico crítico, pero luego te das cuenta de que no hay pausa, eso no para, signo de que puede ir a peor y que puede coger una aceleración hacia otro. Pero ese momento de parar, doblar, recortar, eso está difícil, ¿no? Y entonces nos vio, giró y nos persiguió y nos encerramos en mi casa y estábamos 4 amigos empujando por esta parte de la puerta y por otra parte empujaba el loco. Y yo te aseguro que siempre tengo, ese es uno de los recuerdos más fuertes de mi vida, la sensación de por la otra parte de la puerta empuja la locura y yo trato de frenarla por aquí. Porque muchas veces ves que puedes tú ser el que empuja desde la otra parte, es decir, tú puedes ser el que empuja desde la parte de la locura. Y esos momentos en los que lo ves, ¿no? Es decir, gente explosiva, gente
que además cuando yo ahora no, pero no digo en el COVID, pero hace años que no salgo, pero me gustaba mucho salir, ¿eh? Me gustaba mucho salir y me gustaba mucho andar de noche. Soy más noctámbulo que diurno y me gustaba salir y cuando te ibas encontrando con gente de toda, hay unas horas de la noche en la que recoges ya morralla, pescado de morralla, y esos momentos en los que aparece el loco tal, hay quien ahí se le acerca a cierta gente y yo tengo magnetismo para la gente más extraña. Entonces, Hombre, si vas en calcetines por la calle, exacto, no, entre pero tú y yo, ¿ves? Yo ese Fernando en calcetines chupando estatuas, eso para mí me da para una historia. eso sí, pues Claro, eso. ese es el tipo de... Eso es a mí lo que te he mandado, por cierto, Ray, una portada del libro que he hablado. No sé si podrás compartirla, ya que ¿Dónde me las Fernando envías? se ha interesado. Pues mira, no todos los días sucede que... Pero a mí todo lo que son sucesos que nos rompen la rutina y la normalidad y nos conectan con mundos raros que es como, esto realmente pudo pasar, o hubo una persona que dedicó su vida a algo tan absurdo que a mí eso me fascina. O sea, me fascina ese tipo de gente que más allá de si él lo veía como una obra de arte o no, como un tal, dedican su vida a algo que, bueno, no sé, pues a todas luces puede parecer desde fuera una locura, ¿no? Pero a mí eso me fascina mucho, de ese mundo como raro, ese mundo como de esa galería de freaks, ¿no? A mí esa parte es la que me... Y bueno, no sé, en cierto modo sí que noto que me conecta. A lo mejor pesa mucho, ¿no? El archivo, ¿no, Ray? ¿Te ha Es llegado? que no me ha llegado. ¿Dónde me lo Ah, has vale, enviado? porque a lo mejor te lo he enviado. Espera, que te lo Pero, envío. ¿por dónde? Esta es la portada del... Ya está, ya lo tienes. ¿Dónde? Bueno, es que pesa un poquito. Esta ¿Pero es por la dónde me lo portada has del libro enviado? que ¿Por te acabo de WhatsApp? comentar, Fernando, que reúne biografías de diferente... Es una Lo, exclusiva, ¿eh? En teoría lo, no, todavía no. lo vas a hacer con, me has dicho, con Catacrack, No, es una editorial que se llama Kraken. a Kraken. Ahora. Kraken, como Sí, la criatura esta. sí, 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 sí. sí, 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 sí. Sí, es Ya, una editorial de cómic, sí, que... Bueno, ellos son, creo que es Kraken y que son los mismos de Jaguar Ediciones, que a lo mejor os suena sí, más. sí, 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 sí. Y sí, en principio tengo 3 libros que saldrán próximamente. No Se está quisiera... cargando, ¿eh? Que veo que por ahí Ya está ahí, ¿no? dice aquí 88 no Y vemos. todos son Es porque de se eso, está de cargando. biografías o de historias de gente que, bueno, pues Ahí. visto desde fuera cualquiera diría, ojo, que es una persona peculiar, ¿no? Alguien que hizo Sí, sí. cosas así Eso, como... eso por ejemplo, al que le interesaba mucho ese tema de los... de, este es, Ahí ¿no? está. ¿Ves? Mira, por ejemplo, este es justo gallego, Sí, 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 que lo vemos aquí. el de la gorrita roja. Sí, esta señora fue una reina, la reina Cristina, que la tipa, lo curioso es que se obsesionó con las pulgas y mandó construir un cañón, un mini cañón, para matar pulgas. Y la tipa lo utilizaba y funciona, está en el Museo de Estocolmo, ahí lo tienen, ¿eh? Qué Y bueno. entonces iba con el cañón disparando a las pulgas, porque se obsesionó con las pulgas. Qué Este es bueno. Timothy Dexter, del que hablaba antes. Esta es la otra que le acompaña, es María Tifoidea, que seguro Esta. conoces la historia, que fue una cocinera de Estados Unidos que de repente desarrolló el tifus, pero ella no le reaccionaba en el cuerpo, solo lo contagiaba y mató a mucha gente sin querer. Sí, la Ya, tuvieron que aislar y todo, fue una cosa... Este es súper interesante, el personaje de abajo. Es un coronel, una especie de soldado que hubo en la guerra de la Segunda Guerra Mundial, era un japonés, Onoda se llamaba, Hiro Onoda creo que se llamaba, o sea, se quedó en una isla, ahí el tío encerrado, que puso un montón de trampas en la isla, pasó la guerra. sí, 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 y estuvo hasta el final ya Y el cuando... tío seguía ahí en la isla metido pensando que la guerra continuaba, ¿sabes? Y al final lo descubrió en los años casi, en el 78 por ahí, Sí, esa fíjate, de historia la es que Segunda Guerra Mundial, y el tipo seguía. Y luego, esta es la actriz Bernard, que se rodeaba de animales así, era una tía muy misteriosa, muy esotérica. Sara Bernard. Sí, Sara Bernard, sí, sí, sí. Sara Bernard, que es también el nombre, tomó a partir de Sara Bernard el nombre la actriz porno que fue la novia de Nacho Vidal, con la que tuvo espectáculo en el Bagdad. Es una Ese actriz. dato no lo conocía. Sara Bernard, bueno, fue una de las actrices que nosotros, Domingo Sánchez Blanco y yo, contactamos para la época en la que nos dedicamos a hacer películas porno. Cuando hicimos el ciclo nuestro Pornopulsión, Sara Bernard
pues vino apelando a la famosa actriz Sara Bernard. Sara Bernal, pues Una cosa, ¿a Gallego lo has conocido? ¿Has ido a la catedral? sí, le hice una entrevista hace muchos años para un fanzine que yo hacía que se llamaba Tumoe, con un compañero con el que lo hacía, Ignacio Bailea, que es también un dibujante y pintor y performer. Y bueno, es un personaje, desde luego. Es un personajazo. Yo fui a verle bastantes ocasiones y cuando Harald Seemann, el comisario suizo, que fue el padre de los comisarios, ¿no? Bueno, se le llaman el Urcurator, ¿no? Como el protocurator. Harald Seemann dedicó parte de su vida al tema de los artistas raros, de este tema de los entre la locura y la genialidad. Se dio cuenta de que en Suiza hay una gran cantidad de artistas raros, es un país raro, no cabe duda de que es un país con varias lenguas, es un país con cantón, como sabéis, es un país que vende la idea de no militarizado, pero en realidad es la base también del tráfico de armas, es el país de las cuentas blindadas y del reloj de cuco, y entonces él se dio cuenta de que había muchos artistas frikis, muchos artistas raros, enfermos mentales. Es también el origen del famoso libro de Prieskorn, El arte de los enfermos mentales. Entonces él hizo una cosa que se llama Atlas Gesamtkunstwerk, Atlas Obra de Arte Total, en el que contactó con artistas locos. Y cuando vino a España en uno de los viajes me hizo que le llevara a ver a Justo. Y fuimos a ver a Justo Gallego. Y entonces, como él no hablaba español y Harald hablaba solamente alemán, inglés y francés, me pidió que yo lo iba traduciendo. Entonces le dijo a Justo, me dijo Harald Seemann, dile a él que le quiero exponer en el MoMA, porque quería hacer una exposición de él en el MoMA, cuando el MoMA se fue al PS1 en Queens. Entonces le dije a Justo, es muy bajito, ¿verdad? Es un personaje con el mono azul, con la gorrita roja, que se hizo popular por el anuncio de Aquarius, la era de Aquarius, etc. Entonces le digo, Justo, yo ya lo conocía, de haberle visitado muchas veces, que vas a te van a exponer en el MoMA. Y me dijo, ¿qué es el MoMA? ¿Qué me estás hablando? Sí, pero porque él es muy... Claro, ¿no? Entonces, él conoce la Biblia y no le saques de la Biblia y de 4 versículos y de ya está, no le interesa... Bueno, y además nosotros hicimos un documental para la exposición del MoMA y luego hicimos otro vídeo de bastantes visitas y él llegó a creer, después de muchas visitas, porque cuando tú sabes que él tiene ahí una hucha que puedes meter dinero para apoyar la construcción de la catedral, y entonces él me dijo, oye, Fernando, tú en el fondo, algo que no me has dicho es que tú eres cura. Entonces él creyó que yo era cura. Me dijo, tú eres cura, ¿no? Y le dije, no, yo soy curator, pero cura, ¿no? Como diciendo, curator será cura, una forma de ser cura. Y me dijo, tú eres cura. Y dije, no. Entonces él me dijo, no, si no te estoy diciendo nada, como tú eres cura y dominas el arte de la palabra, tú podías dar unas homilías aquí en mi espacio, en mi catedral, que él, como sabes, no lo considera una catedral, sino que es la tumba de su madre, es decir, que eso es en realidad el espacio hecho en honor a la muerte de su madre. Eso no lo sabía, eso no lo sabía. Y el espacio yo sí sabía que quería ser cura él sí, quería ser cura. Exacto, él fue monaguillo, él fue sacristán. Pero por una enfermedad creo que no pudo al final. Eso es. Pero él en realidad el espacio, o sea, construye eso como un terreno que era suyo la familia, como la tumba en memoria de su madre. Y él tiene el libro ese que te mostraría, él tiene, el modelo por el que él hace la catedral es uno de Castillos de España, que tiene allí el libro, como el libro de qué modelo arquitectónico ha seguido, porque yo visité incluso con arquitectos la catedral, entonces los arquitectos, pero justo, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es? Porque todo el mundo, como sabes, le menciona a Gaudí y le pone de los nervios Gaudí, no soporta a Gaudí. Y ha tenido la mala folla el alcalde del pueblo de poner la plaza de la catedral Plaza Gaudí, entonces la llaman la Plaza Gaudí, y él dice, Gaudí es un cretino, Gaudí no aporta nada. Hemos tenido un mal carácter justo tremendo, porque cuando estás con él, todo el mundo le hace perder tiempo, que además, ahora mismo, yo hace 4 o 5 años que no le voy a visitar, está mayor, no sé ahora qué edad. Sí, yo te hablo del 2006, hace ya mucho tiempo. Sí. Yo cuando le conocí fue en el 2006, 2005, o sea, hace ya muchísimo tiempo. O sea, yo no sé cómo estará ahora. Un personaje curioso. Es muy curioso que estando tan cerca de Madrid, que es una excursioncita que nada, ¿no? Estás ahí en media hora. Mucha gente cuando le comentas el caso no tiene la relevancia que podía tener, porque es una visita realmente, a los que nos estéis escuchando y no lo conozcáis, merece la pena acercarse. También por lo que tiene como de anacronismo total, ¿no? Un tío que... Sí, o sea, un señor, para que los que no tengan ni idea de esta historia, un señor que sin tener ni idea
ni de arquitectura, porque yo no sé qué oficios hizo, ¿qué sería jornalero? No sé qué oficios, Labrador. labrador, ¿no? Sí. Un señor que sin saber nada de arquitectura, ni de albañilería, ni de nada, ni aparejado, nada, o sea, nada de nada, está construyendo una catedral ahí en un terreno que tiene. O sea, es una cosa inaudita. O sea, es una cosa. Pues a mí ese tipo de cosas inauditas son las que me atraen como la miel a las moscas. Qué bueno, qué bueno, bueno. Tengo que reconocer que. ¿Para cuándo está previsto que aparezca? Va para un poquito para largo, porque en estas cosas de la novela gráfica, como las condiciones de edición suelen ser bastante justitas, uno nunca puede darle la prioridad que quisiera, ¿no? Siempre tiene que estar compaginándolo con otros encargos y otras cositas. Pero bueno, yo siempre calculo, para una novela gráfica, yo siempre calculo un año, o, con suerte 9 meses o 7 meses, como un embarazo. ¿Y lo haces tú todo o tienes guionistas? ¿Trabajas No, con lo hago lo hago yo todo. Es que una de las partes que más odio, pero más necesito es escribir. Claro. Me gusta esa cosa, ¿no? Como de contar mis historias. Yo creo que al final es un poquito también lo que a mí más me llena. También he hecho trabajos, de hecho, he tenido la suerte de otro de los libros que ya cuando salga ya os lo mostraré y ya me aprovecharé un poquito del canal del compañero Ray para anunciarlo. Es también otra biografía de un personaje así muy peculiar, que ese sí es con guión de otro compañero, Elio Mira, es guionista y director de cine, pero que a la vez sintonizamos muy bien en los mundos estos así como raros y un poquito así como, sí, un poco sui generis, un poquito un rollo así. Y hemos conseguido encontrar una historia que se amolda muy bien a lo que nos gusta a ambos, ¿no? Bueno. Entonces está muy bien, está muy guay. ¿Has conocido a Santiago García? Santiago García, ¿el dibujante? Santiago García, sí, el que trabaja con Olivares, ¿no? El que han hecho Sí. las meninas. Bueno, le he tratado, no, bueno, habré coincidido con él en algún evento. Yo sí sabía que tú, por ejemplo, sí que tenías relación o te escuché, si no con el cómic, sí, con el cómic de alguna manera, ¿no? Has dado charlas y conferencias. Sí, bueno, me ha gustado siempre mucho y he escrito también sobre cómic y además en una época en la que lo retomé muchísimo, bueno, muchísimo de darle todavía más importancia. Para mí es un campo del arte central. Es más, me sorprende muchas veces cuando se habla de la historia del arte y del desarrollo del arte, cómo se deja fuera todo lo que tiene que ver con el cómic, con el TVO, con la novela gráfica. Es más, hace unos años me preguntaron cuáles son las obras más importantes del arte actual y se me ocurrió decir que, en mi opinión, una de ellas es Building Histories de Chris Ware, y se lo dije para un anuario que hacían de arte contemporáneo y me escribieron para preguntar quién era. Me dijeron, ¿pero qué artista es este? Y dije acojonante, digo, Chris Ware es una autoridad, ¿no? Es de esas veces que dices, estamos hablando de una figura de relevancia absoluta, es decir, además Building Histories es incluso ya un proyecto en sí mismo, la caja con todo lo que tiene dentro, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo tuve la fortuna de tener como alumno a Santiago García. Santiago es el traductor de Superman, es decir, que él empezó haciendo traducciones de una obra de referencia como Superman. Luego ya empezó a hacer sus propias obras con Pepo Pérez, que hicieron El Vecino, que también es muy amigo. Sí, también le conozco, vamos, Pepo, de eventos. Claro, y Pepo, además, yo estuve presidiendo el tribunal suyo de tesis doctoral que hizo sobre Frank Miller, que hizo una tesis buenísima que está tardando en publicar. Y luego ya estuve con Santiago García, que me propuso que le dirigiera la tesis doctoral, que luego no la desarrolló, sobre superhéroes. Y cuando él sacó el libro, la novela gráfica, que lo sacó en Astiberri, pues luego hemos tenido mucha relación. Y a mí me parece un campo que, como sabes, los historiadores del arte, salvo casos excepcionales como Juan Antonio Ramírez o algunos, pues no se han aproximado, es decir, han tenido como una actitud. Hay una cosa también muy cerrada, ¿no? Que es el historiador del arte que se ocupa de escultura y pintura, a lo mejor de cuando en cuando de arquitectura, pero no le hables de danza, de moda, de teatro, de ilustración, que es como un terreno vago, ¿no? Pero a mí sí. ¿A qué crees que se debe, Fernando? Yo lo relaciono con esta cosa como que tiene esta connotación de, al final el cómic es un arte que surge un poco de
aunque podemos remontarnos al antiguo Egipto y todas esas historias, pero un poco con la especie de industrialización, el arte popular, que llegue a todo el mundo, que sea asequible. Tal vez siempre va a tener esa lucha, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la pereza intelectual de la historia, de cierto tipo de historiadores, porque vamos a ver, está claro que en muchas ocasiones se crea un modelo de historia del arte, ¿no? Muy volcado en formas del arte, que algunas de ellas no están en sintonía con la época, como lo puede estar la novela gráfica, como lo puede estar la animación, todo lo que es la animación por ordenador, etcétera, etcétera, porque dices, bueno, es que ha tardado mucho en hacerse un campo que incluso ha modificado hasta la propia concepción de historia del arte, que es cuando se habla de los visual studies, ¿no? De los estudios visuales. Pues claro, los estudios visuales era para ya normalizar que se podía hablar de cine, que se podía hablar de vídeo, que se podía hablar de graffiti, que se podía hablar de performance. Si se ve, mira, una de las cosas que se comprueba es cuando estamos hablando en el canal aquí en Rayitox, con Rafa, con Soriano, etcétera, toda la visión que hay del arte parece muchas veces por los comentarios que se reciben que se circunscribiera a que arte es igual a pintura. O sea, que es una cosa que es como es verdad. Es verdad. Una ecuación, que no es ni siquiera una ecuación, porque una ecuación requiere de más elementos articuladores, ¿no? Es una identificación tan ramplona y tan mecánica que dices, no ha sido nunca el arte solamente la pintura. Es decir, la pintura, hay muchas veces que hay gente que dice, no, la pintura viene de las cuevas prehistóricas. A mí eso me pone los nervios. ¿Cómo coño van a venir de las cuevas prehistóricas? Lo que hacían las cuevas prehistóricas no era pintura, era magia. Por tanto, la pintura es un invento más cercano de lo que nos queremos aceptar. Y en realidad hay prácticas artísticas mucho más densas históricamente que aquello que acotamos como pintura, y si ya encima la pintura solamente pareciera que fuera la figurativa o la realista, eso es un género más cerrado que otra cosa. Y yo creo que está claro que es la pereza. Por ejemplo, cuando tú ves los planes de estudio de la historia del arte o hasta de bellas artes, es como si se deja todas las cuestiones de la ilustración, de novela gráfica, de edición, de libro, etcétera, como una asignatura marginal, optativa, lo que se decía antes una María, como algo que ni siquiera se debe dar. Y muchas veces dices, bueno, pues muy bien, así. Es que hay universidades, por ejemplo, en la mía se quitó del grado de Historia del Arte de la música, se quitó la arquitectura. Es decir, se van quitando cosas y hay un momento al final que dices, vamos a ver, pues llamar las carreras, no las llaméis Historia del Arte, llamarla Historia de la Pintura decimonónica y ya está, estáis hablando solamente de un periodo. Y yo creo que en el caso de, bueno, muchas veces eso te habrá pasado a ti, es que tienes que tener una decisión. Recuerdo en cursos que yo he hecho sobre cómics y sobre novela gráfica, que era, vamos a predicar en el desierto y tratar de, porque a veces te ven como la obligación de hacer un discurso ahí como de iniciar, ¿no? Explicar, no, pues viene de aquí, Sí. o incluso justificarlo analógicamente, ¿no? Hay veces que tienes que decir, pero daros cuenta, el pop no sería lo que fue sin el cómic, ¿no? Que es una cosa casi de parvulario, porque el cómic atraviesa a Roy Lichtenstein, está en Rosenquist, está en Rauschenberg, está en Warhol, etcétera, etcétera. Pero hay veces que hay que decir, se acabó lo que se daba. No vamos a andar ya con estas historietas de tener que justificar la historia del TVO, del cómic, de la ilustración, de la novela gráfica, porque aparezca en la pintura, porque esto sería subsidiariedad. Habrá que entender que, por ejemplo, yo qué sé, cómic, yo soy un fanático de Watchmen o de Moore, pues me parece que hay cosas que el libro de Emil Ferris, el de Lo que a mí me gustan son los monstruos, pues es que hay muchas novelas gráficas que sencillamente son mejores que hay muchas formas del arte contemporáneo. A veces nos matamos ahí, que si el conceptual, la figuración, no sé qué. Hay que decir, no, mira, vamos a hablar por un momento un día de ahora, del libro Ahora, que es solamente esa reflexión sobre lo que sucede en una esquina de una casa. Son páginas y páginas de la historia del mundo a través de la esquina de una casa dibujada. Y dices, esos son como esos libros centrales, ¿no? O ver, por ejemplo, el Incal de Moebius. Es decir, hay mucho. Yo creo que en muchas ocasiones se restringe la posibilidad de mostrar lo amplio y lo intenso que se. Hay veces gente que te dice, el arte contemporáneo es muy malo. Digo, es muy malo si te fijas solamente en un sector tan específico como aquel del que estás hablando, que es la pintura actual. Pero si lo abres y me dices, ¿qué está pasando en la novela gráfica?
que es verdad que cuando yo era pequeño, pues con los tebeos, ¿no? Pues los tebeos tenían un mercado enorme y yo soy de los que aprendió a leer con Mortadelo y Filemón. Quiero decir que para mí, por ejemplo, una figura tremenda, yo pude hace años rendirle homenaje, me dijeron en Gijón, ¿te gustaría coincidir con alguien, hacer un homenaje a un gran artista? Y dije, sí, a Ibáñez. ¿Cómo digo? Yo es que quiero hacer un homenaje a Ibáñez. Para mí Ibáñez es una de las figuras más grandes que hay. Y es que cuando piensas en el modo en el que Ibáñez iba comentando la política, la cultura, la sociología de la época, a mí me fascina su obra, sencillamente. Y claro, se ha pasado de aquella época que se vendían el Jabato, el Guerrero Antifaz, no sé qué, o por ejemplo, yo que soy también de la época ya más avanzado del Víbora, que yo tengo la colección entera del Víbora, pues a mí me encantaba todo ese... y hoy en día está claro que el mercado del cómic es diferente, ya tiene un registro mucho más intelectualizado, incluso el desarrollo, la propia idea de novela gráfica es como tratar de meterlo en una escala diferente de recepción, ya no un público infantil, sino ni adolescente, sino ya un público diferente, pero que ha sido siempre el del cómic, porque el cómic ha tenido gente muy joven y gente también de otras edades. Es verdad que ha ido desapareciendo muchas cosas. Por ejemplo, en Madrid teníamos la librería El Aventurero, que estaba ahí de la Plaza Mayor y que es donde yo me aprovisionaba en mi época de cómics. Y que era una tienda como muy de eruditos, porque este es un mundo también, el del cómic, que tiene como sus jerarquías, ¿no? Los que saben, los que no saben, los que no están iniciados, no sé qué. Sí. Digamos, yo tengo, además en mi casa, mi hijo pequeño Manuel es también muy, muy erudito del cómic, es decir, él por ejemplo, él ha estado él ha estado en los encuentros de Los Ángeles, en el Comic Con, ha estado en los encuentros también de cómic franceses, ha hecho de reportajes sobre esos encuentros y estamos, yo siempre que puedo acerco a mis alumnos como un material más de arte contemporáneo, a la novela gráfica, al cómic, al TVO, me parece. Es que es así. Sí, ojalá hubiera más voces como la tuya, Fernando, pero yo sí me confieso que no soy el lector típico de cómic en cuanto a que hay un lector también muy típico, pues lo que decías tú, ¿no? Como hay escalas, ¿no? De gente que es muy erudita, yo no, normalmente, por mi manera de ser o por lo que mis intereses, no me identifico tanto con el lector de superhéroes ni de, no sé, me gusta más beber de diferentes... Pero yo creo que estoy contigo totalmente en que hacer estas separaciones al final nos empobrecen. Y mira, una cosa que admiro del trabajo de Ray es precisamente eso, que Ray es un tipo que para mí representa un poco el artista del futuro. Porque es un tipo que hace performance, puede ser conceptual, instalación, hace cómic, hace pintura y no pasa nada. Y está bien, tiene su discurso ahí bien construido y quitarse un poco esas barreras, ¿no? O sea, ¿por qué no un artista conceptual un día puede hacer una novela gráfica? Bajo no le sale tan bien, ¿no? Pero quitarse un poco esta cosa como de pues lo que tú decías, ¿no? Como que una cosa parece que es un arte menor y lo otro está mejor considerado. Ahí, vamos, suscribo absolutamente lo que has dicho. Queridos, oye, pues entraba solamente para daros un saludo y para... Sí, esto se ha alargado aquí. Y para conocer a Marc. A Mar, no ha estado genial. Encantado, A mí me ha dado tiempo ahora un ratito vídeo he ido tan a ver a mi ecléctico, hijo que ¿eh? estaba ahí. No. Y sobre todo hemos visto que Rayitox estaba un poco en esa lógica de cuando en Sálvame se ponen a comer tortilla y yogur. Sí. Y se ponen a comer un poco. Con tu fondo ahí de libro de palo. Es que he ido. Mi hijo estaba solo porque la mayoría se ha ido con sus amigas. Y digo, voy un rato a verlo y ha sido muy divertido porque estábamos los dos en el salón, en la planta de abajo, viendo este directo. Y me decía, pero papá, ¿y tú? Digo, yo estoy aquí. El botón de grabar y mientras monetice la cosa. Le digo, estoy aquí contigo, hijo. Dice, pero no tendrías... Digo, ya, pero bueno, también quería verte un rato. Me dice, oye, papá, ¿y por qué no? Dice, ¿por qué no te grabas un fondo donde aparezcas así? Claro, eso te iba a decir, como una captura de pantalla. Hombre, esa sería muy bueno. Yo creo que hacer el movimiento ese de la cabeza así. Acordaros, había Un GIF. Una peli de Luis de Funes, Un la del GIF, extraterrestre, que deja al policía son así como todo el rato. los GIF. Había aquel muñeco, el perro piloto. Ah, ya está. De Luis de Funes. No, el perro piloto era un perro que se ponía en la parte de atrás del
Sí, que va todo el rato ahí. Iba así Ah, con la vale, mano, vale, sí, sí, sí. clink, 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 que era una cosa horrible que tenía allí y dice uno, pues yo creo que tienes que tener una cosa de esas de sí, que O el está... pájaro este que mete el pico en el agua, ¿sabes? Exacto, Pones tu exacto. foto, ¿sabes? No, pero bueno, hoy hemos visto que tenías esta necesidad de tener por detrás tuyo una cantidad de libros alicatado, como Era un chiste conmigo mismo, porque como siempre, bueno, siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? El decir, joder, cómo molaría, ¿no? Como veo que además mucha peña que hace vídeos en YouTube, Pero ponte ahora sobre el fondo del todo con pico, trasfondo cultural, muchas veces es como que te pones los libros detrás. Y yo digo, joder, tío, ponte es que el yo tengo fondo la ahora. librería de Ikea abajo y no puedo hacer los vídeos ahí con la... no, pero, Y digo, pues pero nada. ahora hay una cosa muy curiosa y interesante que es el cotilleo de las paredes de las casas de la gente, ¿no? Es decir, Mm. cuando entras ahí y ves y dices, a ver qué tiene por detrás. Entonces ves ahí en la de Mar que tiene unas tijeras de cartón, que tiene una... Entonces empiezas ahí a cotillar tú, el otro, tal. Y ese momento voyerístico, ¿no? Como tipo la ventana indiscreta en el que estás viendo qué pasa. Lo único es que nosotros no tenemos, no nos pasa como el Melos, el de Melos Place, ¿no? Este periodista que sabéis que por detrás estaba liado con Marta, una de Ah, las lo de... Sí, sí, Ah, sí. Alfonso Merlos. Merlos, pues el Merlos Ah, este. te he corregido el nombre, has dicho Melos, Fernando. Sí, pues 1-1, empate. fíjate, no, pues el Merlos, esto se llama Merlos Place. Pues el caso es que este tipo sabéis que le entró por detrás a aquella tipa así como. Sí, sí, sí. Es una de las imágenes curiosas de hace tiempo era aquel reportero, acordaros que le entraron los niños, que Ah, sí, sí, también Ah, recuerdo. sí, sí. estaba transmitiendo y entonces entraron, una, Mm. una de las niñas venía en taca-taca, ¿no? Venía como, entonces la otra, y luego entró allí una mujer deslizándose que dijeron, Su compañera creo que era, sí, era sí. su mujer, era su Creo que mujer, sí. que Estaba en entró, Tailandia Era o... su Sí. mujer, sí. era su mujer, y entró allí deslizándose como, ese momento en el que te entra la vida por detrás, a mí eso me gusta muchísimo, sobre todo porque creo que hay una cosa que es fundamental y que me parece que es la gracia que puede tener también YouTube, ¿no? Y los directos, que es el azar, el accidente, es decir, ese momento en el que algo que lo tenías montado para hablar de lo que fuere, pues de repente Se como tuerce. lo que Sí, antes sí. estabais diciendo, es decir, lo que tiene gracia de esto que haces tus rayitos es la posibilidad de, oye, alguien llama, oye, que estoy aquí, oye, pasa, tal. O sea, ahora no tenemos la posibilidad de estar en un bar y ver cómo llega un amigo, Claro. ¿no? Porque, por ejemplo, a mí en el pueblo lo que me gustaba era salir de noche sin quedar con nadie, entonces sabías que alguien aparecería, que aparecería algún amigo, alguna amiga, y entonces hacías al final la pandilla, pero lo hacías porque aparecía gente que a veces ni los conocías, pero oye, hablabas con él, charlabas, te caía bien y tirabas a veces un día entero y nunca más volvías a ver a esa persona. Pero Mm. esta cosa de una puerta, tienes que hacer un día un fondo como de puerta de salón del oeste, así como una puerta plom, plom, como Sí que molaría, ¿eh? ¿Sabes qué molaría? Hacer una captura de la película. Hay una película de la biografía de Modigliani que la hace este actor. eh, bueno, hay un biopic de Modigliani y sale la típica cafetería en Montmartre ahí con Picasso, toda esta gente. Si puedes hacer una captura de eso, Bueno, hacemos así bueno, como si alguien que nos esté viendo reproducimos y ese espíritu, tiene pero está imágenes, genial. o tiene alguna que le apetezca, Claro, una pues que cafetería la de envíe. París, así rollo y todo bohemio. Entonces, eh, Fernando se sirve una absenta, yo me sirvo aquí. yo siempre tengo la misma salida, que es la salida en la que digo que me voy por la pasta, ¿no? Que es Ya, como, ya. esto lo sabe Ray, que nos conocimos el día que me llamó, que Sí, lo además vi, lo vi. me estaban impresionando como para, oye, que venga, que está la pasta hecha. Además, no soporto la comida fría, con lo cual, esta es la razón. Ya. Y ahora nada, ahora voy a ver Yo he si... cenado un triste aguacate aquí ahora mientras estabais hablando. Eso es frío. Yo me voy ahora a preparar Muy bien. una sepia a la plancha porque estoy intentando iniciar el régimen, el nuevo régimen. Fernando, tú vives en Madrid, ¿verdad? Sí, Tú, sí, sí, vamos, sí. Yo vivo en Madrid. Llevo aquí ya, aunque soy poco madridista, bueno, soy antimadridista, soy del Barça. Y cuando el Barça llegó al centenario, iba a la Universidad Autónoma de Madrid en cercanías de Atocha con la camiseta del centenario del Barça puesta. Me encantaba porque había un montón de gente que me miraban con mala cara. Y lo único que a esas horas de la mañana, 7 de la mañana, estaba esperando siempre que alguien me dijera algo molesto
porque pensaba que no estaba mal liarte a puñetazos en el metro temprano de la mañana. O sea, me apetecía mucho porque es ese momento que ves la gente como, digo, a ver si alguno dice alguna cosa así un poquito molesta para coger ritmo ya por la mañana. No, pero vamos, que Madre vivo en mía. Madrid. El Caravaggio. Allá adentro. El Caravaggio de Madrid, ¿eh? No, pero vamos, que vivo en Madrid sí hace No, ya. lo digo porque tenemos que hacer una quedada. Cuando ya toda esta locura pase, Sí. tenemos que hacer una quedada doble, una en Madrid, que se venga Ray, que venga Alex y que venga. Bueno, Soriano me parece que va a ser más complicado. No, Y otra en Barcelona. Soriano, para ver Soriano tenía planteado, por lo que cuenta siempre, un viaje Sí, para sí, sí. España. sí. Sí, lo tenía montado antes de la pandemia. Oye, y ya lo digo, sí que tengo muchas ganas de que nos podamos conocer en persona, Claro, sobre claro. todo porque, bueno, porque a base de rozarse aquí en los canales estos, pues al final ese momento de encontrar, y sobre todo, bueno, siempre están charlar juntos es más divertido todavía que estar. Y en un momento hasta podemos hacer una grabación ya todos juntos alrededor de una mesa, rollo. Bueno, Que eso va a ser muy raro también. yo ahora en Salamanca podía haber coincidido con Rafael en estos días que estaba transmontando allí, pero claro, Salamanca estaba súper confinado, no se podía ir a ningún sitio. Pero bueno, oye, tú entrevistaste a Esther Ferrer, hay una fórmula de ZAG, el grupo del que ya formó parte, que lo fundaron Sí. Juan Hidalgo, Walter Marchetti, Ramón Barce, y dice que ZAG es como un bar, uno entra, paga, deja una propina y se va. Entonces, que esa cuestión de ir así como entrar, tomarse algo y charlar, eso es fundamental. Además, hay algo, por ejemplo, una de las frases que a mí más me gusta del arte contemporáneo es de Joseph Beuys, que dice, la mejor obra de arte es una buena conversación. Y esa frase que es de Beuys, a la que yo añado que los buenos vinos se estropean por las malas conversaciones, es que yo creo que hay que aspirar siempre a convertir a la conversación y el conversar en una experiencia divertida y sobre todo que muchas veces quedas con gente y a mí me pasaba, yo no puedo estar con gente que no le guste conversar, o sea, que no le guste estar conversando. Hay veces que hay gente que dice, no, es que estamos así mejor, digo, es que a mí me entra el muermo, me parece que somos animales conversadores, es decir, el ser humano es un animal que le gusta conversar y que podemos hacer de la conversación una auténtica obra de arte. Y que no quiere decir hablar bien o mal, porque hay veces que el otro día lo decía Ray, cuando hicimos también que fue improvisadísima la de la ideología y la de el encuentro hace una semana. Esa es oro, ¿eh? Esa es oro, ¿eh? Pues esa, por ejemplo, que la hicimos también improvisadísima, pues es una conversación que fluyó por pura casualidad, ¿no? Sí, sí. Dando tiqui tiqui, tiqui tiqui, tiqui tiqui, y dices, bueno, ¿por qué ha salido? Pues porque no estaba planificada. Hay veces que vamos a las charlas cuando quedábamos en el verano más estructuradas, ¿no? Que era como que llegaba uno ya con el guión muy hecho, ¿no? De que quería decir algo sí o sí. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, es más rudimentario, más ortopédico, ¿no? Como, ¡pum!, hay que soltar ahora la conferencia. Pero hablar un poco de lo que salga, pues está bien. Y sobre todo antes de cenar. O sea, Marc, un gusto haberte conocido y charlar. Nos quedamos con esa idea. El canal de Ray es como un bar, entras, dejas tu superchat y te vas. Oye, bueno, tío. Vosotros seguís. Oye, ¿Cómo ha acabado así? Oye, Fernando. Venga, un abrazo. Un placer, ¿eh? Cuídate. Chao. Hasta luego. Chao. Y mientras tanto voy leyendo los mensajes de abajo de, bueno, Rafael, que está por aquí. Hola, Rafa. Venga. ¿Cuánto llevamos de directo? No sé. Yo, claro, es que ha habido un momento ya que digo, bueno, voy a dejar a estos dos que puedan charlar tranquilos. Yo aquí en realidad que pinto. Y nada, pues eso, digo, mira, voy a ver a mi hijo. No había hablado nunca con Fernando, la verdad que es la primera vez. ¿Y cómo te has sentido? Muy bien, muy bien. Sobre todo al final, cuando ya le he dicho, Merlos. No, es que es una... Bueno, en fin, no sé. Es que, bueno, yo le sigo desde hace tiempo y a mí es que la gente inteligente y encima con esa humildad y esa cosa me atrae mucho. Y encima con ese sentido del humor tan socarrón, pues ya está. Me tiene enamorado, hace que se tambalee. Oye, Rafa, un abrazo. Bueno, antes hemos estado hablando de tu reacción cuando Ankaiz, bueno, pues sí, hizo el comentario ese de que... ¿Cómo era? Es que no me acuerdo exactamente la palabra que usó, pero...
Bueno, bastante despectivo, ¿no? Y cómo saliste ahí. Como Como decir, una oye, madre, ¿qué como una pasa? madre. Sí, no, la verdad, sí, como un amigo. La verdad que Como fue muy una bonito. madre jabata ahí, con uñas y dientes. No, la verdad que sí. Le honra, le honra. No sé, yo. Que es que son ya ¿Cómo casi las resumimos 10. este vídeo, Ray? Porque es que hemos tocado temas tan dispares. A mí me gusta lo que comentaba Fernando de esta cosa como de improvisar. No sé hasta qué punto podría ser interesante, te lo dejo como idea, no lo sé, Sí. cuando son vídeos tan largos con temas que, como, que tienen bloquecitos así, cortarlo y subirlo después en bloques. No sé si me explico. O sea, Sí, sí, quizás sería por una buena ejemplo, idea. Claro, el bloque que nos lo hemos único pegado, que Fernando. tengo que organizarme un poco, o sea, tengo que mirar a ver cómo puedo hacer. O sea, hay vídeos que... ¿Sabes lo que me pasa a veces también? Como que... Por un lado, es como que me encanta también esta fluidez, pero claro, de repente es como te exige la capacidad de adaptación de decir, bueno, vale, yo iba a hacer un vídeo respondiendo a comentarios en los vídeos, pero ha acabado siendo pues un pequeño debate. Y también está bien, o sea, también me gusta, y más si es con Fernando Castro, ¿no? Claro, pero yo decía un poco, a lo mejor por optimizar un poquito, también que la gente cuando pincha un título, también pues que no se encuentre en otra cosa, ¿no? Que eso también puede generar un poquito de frustración. Que lo Hmm, que, a ver, al final es lo que hablamos siempre, ¿no? A hmm, caballo regalado, pero tal vez en vídeos tan largos, pues si tienes un bloque que se identifica fácil, que es cómic, como hemos hecho antes Fernando y yo, que ha sido totalmente improvisado, ¿eh? ya, ya. Pues a lo mejor cortar eso y subirlo en un vídeo que sea, Fernando, tal, hablamos de cómic. O sea, como cortar, trocearlo para que dé como No, más... lo que se puede hacer es directamente en este mismo vídeo poner minuto tal, empezamos Bueno, es a otra hablar manera de de esto, trocear. minuto tal, pam, minuto... Es otra manera Porque si de... no ahora es mucho curro y además es que es algo que ya había pensado de hacer alguna vez, pero aparte es mucho trabajo de edición, tío, y ahora últimamente estoy haciendo un montón de vídeos con mucha regularidad. Ya, ya, ya. Si tengo que estar todo el rato ahora troceando Sí, aquí pues y allá. lo del minuto tal, eso puede ser estar bien, como un Sí, índice, ¿no? eso puede estar Un bien. índice. No, si te apetece echarle un vistacillo ahí y me lo pasas, ¿sí? Puede estar bien eso, ¿no, Ray? Vaya perros, tío, aquí nadie da un palo al agua. O sea, ¿cómo monetizar ya directamente, tío? ¿Por qué no el próximo día haz un directo de dar a grabar Dar directamente al, y solo dar al fondo? rabo y vas a decir, tío, estamos Al fatal, rabo, ¿no? tío, pues te lo Oye, sacas también. Sí. hay aquí un mensaje. Yo creo que ya casi no hay nadie en el chat. O sea, estamos ya los cuatro, Oye, ya tengo esto que como... reconocer una cosa. A ver. Me ha pillado un poco de imprevisto que de repente, bueno, a ver, me lo podía imaginar porque un tío como Fernando está claro que, aunque él se atreve a todo, él estudia el terreno estupendamente. Como el tío me ha preguntado personalmente de, bueno, ¿y esto cómo tú te defines de tal y esto? Ahí me he quedado como, ostras, que le tengo que explicar mi trabajo a Fernando Castro. Ujú. He sacado hoy la portada como he podido, en fin, Ya. Bueno, lo pero has ha hecho muy sido bien, un ¿no? momento... ¿El qué? Que lo has hecho muy bien, digo. Hay un Bueno, comentario aquí que me ha hecho mucha gracia de Pera C o PRC, no sé. Dice, hoy he pasado el día con la familia Castro. Por la mañana con Fernando hablando de Picasso. Por la tarde 3 horas con Ernesto hablando de Platón. Y ahora aquí. ¿Es grave? pues Les van a aplicar las leyes de antimonopolio, tío. A los Castro. Van a venir los de YouTube y van a decir, oye, ¿qué pasa aquí? hombre, pero Dejad. es que los Castros son patrimonio de la humanidad. O sea, Que es yo ya te claro que digo, sí. No, no, sí, por yo no les supuesto. pondría Yo ni también lo pienso. nacionalidad. Creo que son como patrimonio universal. O sea, Sí, es sí, como... totalmente. La verdad que sí. Hombre, para mí es un honor, tío, de repente poder gozar de su compañía. Y bueno, igual que la de Castro, la de Soriano. Ay, la de Castro, la de Borrego, digo, o Soriano, o la tuya. Ya te veo mirando ahí como. O la de Alex, o toda la gente que va interviniendo, ¿no? Lo Am, tuyo es el que más falsete te ha sonado, pero bueno, yo sabes que te quiero igual, tío. Porque Ay. ese momento bonito que he dicho, eso de... No, porque yo lo que admiro del trabajo de Ray ha sonado convincente, ¿eh? Es que Como él... si te lo creyeras, ¿eh? Qué perro, No, tío. pero te lo digo, ahora ya en serio, es verdad, ¿eh? O sea, este rollo multidisciplinar que tú tienes,
Yo, por ejemplo, tú sabes que yo me he lanzado un poco a esto de mostrarme así en vídeo, en YouTube y tal, gracias por ti. Un poco por que al principio yo era un poco reacio, incluso con aquello que grabé y tal. Pero he descubierto que te expande. O sea, creo que, y te hace crecer. Creo que el ser multidisciplinar o el tocar diferentes palos no está, es bueno. Claro, Luego uno claro. se centra más en lo que más le late, ¿no? A mí dibujar, por ejemplo, o a ti lo que más te tire, ¿no? Pero quitémonos ya esa cosa de yo soy artista de no sé qué y entonces esto no puedo porque si no me hace de me... Yo creo que es muy guay esa parte. Creo que un Pero poco el futuro va a yo ese pasar un tipo poco de por ahí. voces es que yo no sé quién. Yo creo que son cosas que tienes tú, tío. De que si eres. O sea, yo no he visto a nadie que diga yo soy artista y no puedo hablar de esto o no sé, Bueno, tío. es lo que, como que es lo que hablaba hace un momento Fernando, de lo de, ¿será que estabas ahí? Ah, que no estabas, ya. Bueno, igual es cuando he Eh, ido a mear o cuando estaba Claro, cortando el Fernando hablaba de aguacate. eso, de que hay como, él lo nota, o sea, el propio Fernando lo dice y él está metido en el meollo, que existe pues mucho snob y mucho snobismo y mucho elitismo en el que este es arte mayor, esto es arte Ah, menor, esto ujú, aquí, esto no. Y ya. creo que lo bonito de lo que decía además Aleix, de que vivimos en un mundo donde ya cualquier estilo puede estar, cualquier corriente artística puede confluir, es que confluyan también las disciplinas en un artista. Que alguien como tú, por ejemplo, que hace cómic, hace pintura, hace performance, y eso es estupendo. Disfrutas de Mm. muchas más disciplinas y en cierto modo te obligas a salirte un poco de ciertas zonas y abrirte un poco más. Y ya te digo, a mí esto de YouTube ha sido un descubrimiento colaborar contigo. O sea, pensé que iba a ser un poco más y ahora me lo paso muy bien, me he hecho una risa contigo. He conocido gente pues, de la talla de Fernando y gente interesante como Soriano, como Mm. Aleix, Y espérate, como porque tengo Loco. cosas tengo cosas ahí que yo creo que van a estar muy bien. Bueno, ya te comenté, aún así por encima, que creo que van a estar genial. O sea que vamos a Qué ver bien. si consigo acabar de organizarlas. Pero si lo consigo, va a ser un puntazo para toda la gente que nos ve, en realidad, porque es para ellos, ¿eh? Porque Claro, claro. lo van a disfrutar. Bueno, pues que lo dejamos aquí, ¿no? ¿O qué? Ah, bueno, ¿sabes qué me ha pasado? Había un Mm. comentario que justamente hablaba de Fernando, tío. Y yo estaba buscándolo para ver si se lo podía enseñar y que él lo comentara. Y yo creo que lo ha borrado la persona que lo escribió. Pero Oye, ¿y el decía... superchat qué decía? Porque el superchat es como dejan una... ¿Qué decía el superchat? Eso es lo que hay No, que leer no, siempre. no había ningún Ah, ¿no? mensaje. Ah, vale, vale. Anisley Lago. Gracias, Anisley. No. Y luego también se ha apuntado una persona, se ha hecho miembro también Ah, otro suscriptor VIPs. de nuestra secta, sí. De nuestra- Hay que buscarles un nombre, los Rayitox. Oye, eso sería otro tema, tío. A veces lo he pensado. Hola, 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 No, 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 no. rayitoxianos. Eso para los VIPs. Criaturitas El del resto es Señor. la purria, tío. No, pero es que a mí siempre me suena en el Los fondo un VIPs son poco. nuestros rayitos y además llevarán un rayito dorado. Que en el futuro se lo bordaremos aquí y haremos como chapitas y cosas. Esos serán. Y más vendrán a visitarnos, les Oye, daremos oye, me besitos. tendrías que ayudar igual con el tema merchandising, ¿no? A preparar unas cosas Bueno, te digo guapas, una así. cosa, Fernando te dio una idea muy buena que deberías darle vueltas, que es lo de hacer el libro este recopilando las entrevistas tan chulas que Ya. hiciste, bueno, en todas estas que estás Pero estaría haciendo. bien hacer más todavía. Me Es que parece una para mí son ideaza, pocas lo del todavía. libro. Sí, sí, Pero bueno, estaría bien. por ir empezándolo, me parece un ideón el libro, ¿sabes? Lo del Hmm. libro es muy guay, ¿eh? Sí, pero eso en realidad, o sea, para mí, bueno, no sé. Sí, pero ahora mismo ponerme ahí a preparar el libro y tal, prefiero primero hacer las entrevistas y luego ya ponerme con lo otro, pero hay un montón de gente que me encantaría entrevistar. Por ejemplo, cuando decía lo de Antonio López, ostras, era como... Tiene que ser una Sí, qué pasada poder fantasía, ¿eh? entrevistar a este Antonio hombre, ¿no? López, ¿eh? Y más cuando hablaba de que tiene este punto, como que de igual hay una fachada como que de hombre manchego, ¿no? Como más serio, más labriego español, pero que luego Un tiene tío ese que, como lado Antonio más López, oculto, todo que igual pinta es un bien, tío... ¿Eh? ¿sabes? Un tío que lo que hablábamos antes de que si la pintura, un tío que solo pintara bien o que dibujara bien, como Antonio López, ¿vale? Hmm, Solo con eso no se podría haber mantenido tanto tiempo. Hay una inteligencia ahí detrás que yo creo que merecería la pena escucharle por eso, hmm. ¿sabes? Por la parte de la pintura, pues a lo mejor a ti o a mí, a lo mejor, en cierto modo, nos puede interesar incluso un poquito menos.
pero esa inteligencia de mantenerse ahí, de crear todo ese relato, como decía Fernando, joder, eso es un Eso está talentazo. guay, ¿eh? Sí, la verdad Sí. que sí. Pues sí, sí, estaría bien. Pues poder... Pero, por ejemplo, bueno, no sé. A mí Barceló, por ejemplo, a mí también me gustaría entrevistarlo. Barcelona tiene que ser un tío interesante también para hablar con él. Sí. Y sabes, Barceló. una cosa también últimamente que me llama mucho la atención, aunque lo estoy diciendo todo esto al final del vídeo, y normalmente, tú sabes que los Y vídeos, la gente ve el principio y luego poco a poco va bajando la audiencia, ¿no? Si pudierais ver las estadísticas, las personas que nos estáis viendo, la gente ve, por ejemplo, igual los 10, 20, 30 primeros minutos, luego ya la cosa baja. O sea que lo que estoy diciendo ahora solo va a quedar como aquí en petit comité entre la familia, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención, tío, es escuchar las voces de artistas que han sido súper famosos. Por ejemplo, Picasso, tío. ¿Tú has oído alguna vez a Picasso? sí, ¿Lo has oído? Hostia, tío, pues a mí me sorprendió cuando lo escuché. Es como, no sé, me imaginaba con una voz más varonil. No sé, como algo. Y, varonil. no, yo no sé, tío, no me... No sé, como que no me encajó. No sé, como me imaginaba más. Hola, ¿qué tal? Soy Pero ¿y Pablo por qué? Picasso. ¿Por qué te gusta eso? ¿Por qué te atrae ese tipo de...? Porque yo siento a veces que escuchando un poco la voz también puedes un poco conocer cómo es la energía de la persona. Hay muchas personas que, más que personas, podríamos decir personajes, que han Mm. sido muy populares, muy famosos, pero que apenas hay registro. No había vídeos a todo color, no... Lo de Dalí, por ejemplo, cuando hay estas entrevistas que hay, que por cierto era otra cosa que te quería comentar, que bueno, igual podemos mirarlo, quizá mañana, hacer como una reacción. Bueno, si te apetece a ti, o igual estás hecho polvo ya. Pero hacer una video reacción a la entrevista que le hicieron a Dalí. ¿Tú la has visto esa entrevista? Pero es que le han hecho muchas. ¿Cuál? La Vale, última. sí, perdona. Es que hay una que es como muy conocida. Yo, tío, tengo un recuerdo. Mira, uno de mis recuerdos de infancia más que lo tengo como muy impactante fue de niño, tío, año 89. La última entrevista que hicieron a Dalí cuando estaba con el tubo, eh, que decía lo de los genios no pueden morir, no sé qué. ¿Te Sí, pues acuerdas sí, de esa esta la escena? puse hace poco, sí. Esa la vi yo de niño en directo, claro, en el 89, por ahí creo que fue. Te Sí. juro que es de los momentos, no sé por qué, yo no sabía seguramente ni quién era, pero ver a Ujú. ese señor así con ese bigote, así tan decrépito y tan, te prometo que es Ya. de esos recuerdos de juventud que se me quedaron grabados para siempre, no sé por qué. Es Tengo esta. ahí como... ¿Ves? Que está el tío ahí y de repente está el otro ahí intentando entrevistarlo. El Dalí, además, que estaba súper ocupado porque tenía que una expo, no sé qué tenía que hacer, que se tenía que marchar y estaba todo el rato ahí como firmando. No sé si eran litografías o yo qué sé qué narices. Pues puede ser la Y, risa y, reaccionar a y el, ese ot- y el vídeo. otro entrevistándole, bueno, pero ya le dejo. Sí, ya. Si ya esto háblelo con el otro ahí intentando, Háblelo con intentando Gala, a ver si largar al tiene... periodista y el otro ahí. Bueno, ya, pero ya lo último. Pero el otro era como que quería largarlo, quería ya que se fuera. Pero había una especie como de enganche, como de morbo, que por ejemplo hay un momento que lo ve que ya se ha ido, pero lo ve mirando una escultura y entonces Dalí vuelve, bueno, esta escultura, no sé, y sabes, y pues se vuelve otra vez a enganchar. Y es como una Puede ser entrevista que me gracioso, parece ¿eh? bastante emblemática, bastante divertida, podríamos Puede ser comentarla. gracioso. Sí, más Eh, vídeo reacciones teníamos que hacer, tío, que son es que a mí me muy, encanta hacer video reacciones, tío, muy, vamos, muy, vamos. muy divertidas. Son Sí, muy divertidas. De hecho, molaría un funcionó muy montón. Y bien, ¿no? La además, que hicimos en Vivir del Dibujo, la que hicimos de reaccionando a los 10 errores del dibujo. ¿Te acuerdas? Aquel funcionó bastante bien y estuvo muy, sí, sí. muy, Bueno, muy es que a mí dinámico, ¿no? es Estuvo muy muy, bien. claro, es muy dinámico lo de hacer de repente video reacciones a vídeos. Y luego, fíjate, por ejemplo, ¿no? El último que hicimos, el de Paloma Pájaro, también empezó como una video reacción con el doctor Soriano. Y de repente la cosa, pues no, empezó. Sí, aquello fue Se mágico. empezó. Sí, sí. Se fue desmadrando, ¿no? Lo que Aquello decimos fue de mágico. el bar Can Rayitox o yo qué sé, Casa Rayitos. Sí, ya digo, es Pero como una cafetería de estas de sí, la época de... cafetería de artistas. Sí, es un Sí, café sí, de pues artistas. De está hecho, guay. en la cabecera del canal te puedes poner ahí como... ¿no? Es Soy, así, soy con la el barman, absenta, el con barman. el vaso de absenta, sí, y la mirada ahí triste, tío. Como el bebedor de absenta, el famoso cuadro ese Pero tío, a nivel de ego, esto para mí es un reto también, ¿eh? de Al ego. ¿Por final, qué? porque hago como el anfitrión de la fiesta, tío. Yo también quiero ser, yo quiero, ¿sabes? Como... Pero eso porque tú no quieres, tío. Yo te lo he dicho muchas veces que tendrías que tú No, eres ¿sabes? un Sí, dibujante pero de cómic.
Ya lo sé, pero cuando Yo uno en las está, por sesiones que ejemplo... hacemos de vivir del dibujo, que siempre te veo súper callado, digo, este hombre, ¿por qué no participará más? Cuando tú tienes mucho que decir, o sea, Ya lo tienes sé, pero a mí un libro publicado a tus me espaldas. encanta escucharos, tío. Os veo ahí todos tan metidos ahí en vuestro, ¿sabes? En vuestro personaje y todos ahí con vuestra historia y con, ¿sabes? Es como- Me encanta también verlo. En el fondo debo tener un punto un poco boyero, así como No, hombre, de está divertido observar. O también. quizá también, no, quizá más que boyer, porque eso no me gusta cómo suena y tampoco no va por ahí. Pero sí que hay un punto como de que, ¿sabes? Cuando quieres que tus invitados estén a gusto en tu casa, ¿no? Bueno, estamos en tu casa, claro, Claro, está en mi... Sí, pero yo normal. quiero que, ¿sabes? No quiero como... Que luzcan ellos, que se luzcan ellos. Sí, eso es un poco Claro, la claro. historia, ¿no? Y bueno, pues más que nada es eso. Y luego aparte también, claro, según con quién debates, es como, bueno, mejor, es como, bueno, intenta... Sí, intenta hablar lo menos posible para parecer menos estúpido. menos... Sí. no sé. Sí. Bueno, pero Claro, tío. una videoreacción sí que ahí podemos opinar todos. Y una entrevista de Dalí o de algo así sí que puede estar Sí. bien. Pero Pues quien dice sí. una entrevista, que eso puede ser muy divertido, dice incluso que ellos. Jorge JM7 flipando. Hostia, pero todavía sigue el vídeo. Sí, Jorge, aquí ya no nos vamos hasta mañana, tío. Mañana con los churros. Pues sí, Que tío. sí, que sí. Está pendiente un art maratón. Art maratón. Lo que se recaude, vamos a ver para qué lo destinamos. A lo mejor para una acción. A ver, ¿cómo sería la idea del art maratón? O Venga. sea, el art maratón sería un fin de semana. Los tenemos que informar de cuánto suelen durar los maratones. Yo me imagino que duran que 2 días, ¿no? O algo así. Me imagino, ¿no? Hmm. Claro, habrá que parar de vez en. O sea, bueno, el que sigue, o sea, esto tiene que continuar. O sea, el tema es que no se queden de las dos pantallas o las cuatro los que participen vacías, ¿no? Pero todo lo que se destine lo vamos o sea, lo que recaudemos va a ser para una acción que haremos, que anunciaremos próximamente. Una acción del tipo que sea, no lo sé. Como un art maratón, a ver cuánto aguantamos hablando de arte, divagando. A ver, suena muy así, pero esto lo hemos hecho tú y yo muchas veces yendo a cenar en Berlín, que nos quedábamos a las 8 de la tarde y a lo mejor se nos hacía a las 5 de la mañana hablando Pues sí, con pues más sí. amigos. O sea, Sí, que es sí, que en es realidad verdad, no es deja de ser verdad. eso. Vale, me gusta la idea. Pero vamos a hacer una cosa, para no... Porque si no va a ser como ya too much. O sea, porque claro, tío, ahora tengo lo del sorteo que es el día 31. Mejor igual es hacer lo del sorteo del día 31 y Ah, no, para no, yo no he así... dicho fecha, yo esto lo dejo caer para cuando No, no, tú. la idea me encanta, me gusta mucho la idea. Pero igual Claro, podemos claro. hacer eso. Primero hacer el sorteo para la gente que va dejando superchats, ¿sabes? Y el que se lleve la pieza, que son una pieza que yo creo que vale 200 y pico euros Y o en el Art 300 Maratón euros. la gente entra, sale, ¿sabes? A lo mejor ahí de repente entra uno en la sesión, está dibujando, está ahí, saluda, se pira, o sea, es como, a ver, aguantar Y a hasta nivel, tal, o sea, pero el tema del dinero y todo esto, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo va el tema con pasta? superchats. O sea, que la gente vaya haciendo superchats durante todo el día para una causa. La causa rollo, me voy al spa un domingo. No, la causa es siempre el arte, tío. Vale, pero rollo qué? O sea, ¿cómo te lo Oye, imaginas tú? acción, que tú tienes alguna acción que te gustaría, alguna acción que quieras realizar y que necesite financiación. Pues, por ejemplo, Ya. lo destinamos a eso, por ejemplo, yo qué sé. Hmm. Vale, tendría que pensarlo, pero O mejorar tu ah, micrófono, sería ya. una buena acción. Esa sería una buena acción. La verdad que Claro. la cámara la he cambiado, pero bueno, ya has visto. De repente he tenido que usar al final la del portátil, tío, porque si no, no había manera. Esto se le acaba la batería, claro. Se acaba la batería en 2 horas. Que en un principio es Pero no se puede suficiente. conectar, no tiene para conectarse. Sí, sí tiene, pero va un poco justo, tío. Y se queda el cable ahí medio tal. ¿Sabes? Ahí como medio forzado. Y no... Bueno, No. pues algo así como idea futura para hacer. Vale, me gusta, me gusta. Vamos a... Bueno, mañana, venga, ¿hacemos lo de Dalí? Venga. Yo mañana, espera, tengo una clase... Espera un segundo. Que yo, claro, tengo mi doble vida. A ver, un segundo. Vale, era por la tarde. Pues igual por la mañana. Pero bien temprano. Así, para madrugar. Por la ¿No? mañana. Pero eso lo va a ver alguien. Da igual, si no pasa nada, si no lo ve nadie, lo vemos nosotros. Vale. El que quiera verlo, habrá gente que se levantará y estarán ahí desayunando su croissant con el café mientras nos ven ahí comentar el vídeo de Dalí.
Y en Latinoamérica habrá muchos sitios donde estarán, pues serán la 1 de la madrugada o... O sea, justo la hora en la que nadie va. Muy Busquemos en la mi hora estilo, justa muy en mi que estilo, tío. no. Todo improvisado, con la hora Busquemos justo fatal. la hora que nadie va a estar conectado. A ver, ¿cuándo puede ser? ¿Las 3 de la Mira, mañana? un domingo, además, domingo por la mañana. ¿Quién narices se va a pegar el madrugón para ver ahí a Ya dos te payasos digo. reaccionando a Dalí? Es como... ¿por qué no? Sí, me gusta, tío. Da igual, además será divertido porque estaremos todo el rato dudando si es que realmente... ¿El chat no funciona si el chat no funciona. Oye, o es que nos Marc, tío, ignoran? llevamos 2 horas aquí hablando, comentando este Dalí, nadie ha dicho ni hola, tío. ¿Será que el chat no funciona? Y realmente que sea que el chat funciona, pero es que ni Dios se va a levantar mañana. ¿A qué? Venga, vamos a poner una hora intempestiva. A las 9. Venga, a ¿A las las 9. 9? A las 9 de la mañana, tío. Venga, adjudicado. Mañana a las 9 de la mañana nos ponemos aquí a comentar un vídeo de Dalí. Va a Tú quieres ser, que tu mira, canal suicidarlo, ¿no? Ya con el título para que ya redondear todo, la de la depresión y todo eso. no, pero va a ser, yo creo que va a ser como una performance solamente por ver el careto que vas a tener tú, todo despeinado, con la legaña y medio pegada. Pero Y ¿tú yo también, qué así con insinúas? Que yo me, yo yo con me el gorro medio torcido. tú insinúas que no me puedo lavar la cara y que no hago No, a vida. las 9 de la mañana tú no eres persona, tío, que yo te conozco. Eso sí es verdad. Tú a las 9, Yo a las tengo 9 mis de la tiempos. mañana vas a estar ahí, pues como estoy Yo, ahora aquí, tío, con yo el tengo mis gorro ahí. tiempos, eso es cierto, tío. No te lo voy a negar. Bueno, pues nada, con estas fachas nos despedimos. Mañana a las 9. Mira, 3 a.m. en Colombia. Pues venga, perfecto. Ahí vamos a ver quién de verdad nos sigue en Colombia y dan el do de pecho a las 3 ahí con el despertador puesto. Oye, Hostia, Ray, pero espera. una cosa, no me harás levantarme a las 9 de la mañana para luego no aparecer, que esto es lo típico de los dos colegas que quedan y uno no aparece. Tío, ¿Te mañana imaginas, vamos tío? a por fresas, ahí al huerto de mi tío Raimundo. Sí, pero hay que ir a Oye, cogerlas a las 5 al de la final, te mañana. acabé de contar lo de la hostia que me pegué, tío, con lo de la leña, que no me puedo reír, tío. Que tengo aquí una luxación de costillas. Por eso Sí. esta semana estuve sin hacer vídeos hasta el jueves, creo, o así, tío. Ah, vaya. No puedo toser. ¿No te lo he contado? No. Pues no puedo toser, A mí es tío, que no. ya solo me hablas a través de directos, tío. Es una cosa tan impersonal y tan Pues fría que he estado muy nuestra jodido, amistad se está tío. resintiendo, Ray, te aviso. Me pasé un día en la cama. Sí, ya. Bueno, adiós. Venga, va, que Pero ya, oye, ya. ¿vas a estar o no? Oye, no me hagas levantarme a las 9 de la mañana Bueno, tú no te para quejes porque luego... peor va a ser si alguien desde Colombia se pone el despertador a las 3 de la mañana para vernos ¿Tú crees y que alguien va a hacer resulta... eso por ti, por este canal? Yo creo que, a ver, que puede ser, ¿eh? No te lo discuto, pero, joder, eso es amor. O sea, hacen eso y no te dejan superchat. No lo entiendo. Bueno, venga, anda, no es la paliza con el superchat. Nos vemos mañana, va, mañana a las 9 y va muy en serio, ¿eh? Ahora mismo aquí son las 10:15 de la noche. No sé qué hora debe ser, ahora 1, 2, deben ser las 3:15 en México, creo. O sea que nada, a las 9, pues nada, en 9 horitas. Yo Venga, no sé va, por qué vamos. me A mí es dejas. que me mola experimentar estas cosas, tío. Venga, lo hacemos mañana a las 9 y además en pijama, tío. O sea, a las 9 de la mañana, hora española, En pijama. Alejandro. ¿Tengo yo un pijama? Bueno, mi pijama. Vale. Venga, va, perfecto. A Pues las 9, ¿eh? toda una declaración de intenciones a lo peculiar. Venga. Toda la gente que nos está viendo, espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido, que hayáis disfrutado, que eso es lo importante, como dice siempre Auronplay. Y voy a hacer un Andorrano remix. lo llaman también. ¿Eh? ¿El qué? Auronplay el andorrano lo llaman también, ¿no? En alguna- No, todavía no. Creo que todavía no. Creo Hola, que tío, sí. mira. Qué curioso. Se me hace aquí un... Bueno, pues nada, eso. Que nos vemos mañana a las 9 de la mañana para comentar el vídeo de la entrevista que le hicieron a Dalí. Y vamos a reírnos un poco. Venga, un fuerte abrazo. Nos vemos mañana.